Suscríbete a La Panterita. Tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola. Magia de verdad. Copetrol. ¡Vamos! Cell Shop Importados Paraguay. La tienda más amada de Paraguay. Vertimine. Tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Y Erropar. Move. Viajando juntos. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Paraner, cada vez más cerca. Nisei, especialistas en tecnología. Ya está, compra tu deuda en yasta.com.py. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, bienvenido Ariel Julián, ya estamos con ABC TV también, canal 19, Tigo, 3 de personal y 3 de Flow HD. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Bruno, ¿cómo le va? Buen día, bien, saludos bien. a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Bien, bien, bien. Bueno, debo explicar a la audiencia, hicimos una apuesta, un juego con Ariel, lastimosamente salí perdidoso, o sea, a perder. Perdí, pensé que River iba a darlo vuelta y la apuesta consistía en lo siguiente: si River clasificaba, yo le pintaba la cara a Ariel con los colores de River y acá en su frente de Olimpia, y si él ganaba, en este caso River no clasificó, está feliz porque Olimpia no se va al Campeonato Mundial de Clubes. Yo quería que un equipo paraguayo vaya, pero en fin, entonces yo, como corresponde, estoy muy nervioso, aclaro, estoy muy nervioso, como corresponde, voy a poner la cara y voy a asumir esta apuesta que hicimos con Ariel. Así que no hay ningún problema. Adelante, Ariel, pasá por favor. Ah, mira qué preparativo, ¿por qué tanto? Ariel, ¿por ya... qué tanto, hermano? Porque es un arsenal. No, está bien. Estoy mirando tus poros, ¿sabes vos? No, pero esto es un arsenal, hermano. ¿Qué es esto? ¿El payaso Pinflin? Estamos en el TikTok de ABC transmitiendo en directo ahora. No, vos sabés que el Papa se puede morir. El Papa se puede morir, pero no se va a transmitir. Pero ahora, imagínate vos. ¿Vos sabés que recién cuando dijiste que si ayer perdía le ponía la bandera Olimpia en la frente? Me acuerdo de esa película de vampiro que le pone la cruz en la frente. Bueno, no, espera. Sé más respetuoso, hermano, pero espera. Pues me agarra y me tocaba decirle, no me vaya a tocar a Ariel. No, necesitaba así. Es una agresión. Perdón. Una agresión. No. Espera, derramó ya. Vení a acercarte, mira lo que hace, mira lo bruto que es. Mira lo bruto que es. No. Pero, espera. No, espera. Yo creo que ya Bruno hizo su descargo. Y ya que estamos en plataformas inéditas también. Tócame la cabeza. No, espera, Ariel, antes venía a dar algunas palabras. O sea, Bruno dio sus palabras. Ya que hasta no estamos en la Edad Media donde el verdugo ya directamente. Pero estamos en el TikTok de ABC, en YouTube también estamos, Sara. Siempre, sí. Estamos siempre en YouTube. Claro, estamos donde... Es que me pone nervioso. Ariel está paseando su pincel con pintura por todos lados. Bueno. Ariel, no sé si... ¿Qué palabra tenés? No, último minuto... vos sabés que casi te tuvo que traer misericordia. Porque tengo que reconocer que las cartas estaban muy a favor mía. Porque ya difícilmente, pero como vos te quisiste hacer del ballet, bueno, entonces vamos a pitar. Dale, adelante, proceda. Esto sale, ¿verdad? No es que se me queda permanente, ¿verdad? Este glorioso River Plate. Sí, ahí está. Ahí está. La música de River, por favor.
Buena mano tenía Ariel, ¿eh? A ver, mira. La compañera Luján está llevando todo. Ariel, no, en la parte blanca más, a ver. Vamos River Plate. Horrible, Que fea tu bandera, dice Luján. Mira si te ganan guita fuera del estadio pintando a la gente, a los hinchas, no, mira. Y el blanco, falta no claro, ver que River blanco Plate. es River, claro, blanco arriba. Vos conocés la bandera de River, ¿verdad? ¿Vos conocés la bandera? ¿Cómo? No, pero no, Ariel, la bandera son, claro, la banda roja. Blanco arriba, blanco abajo y la banda roja. La banda roja. Vamos. Ahora ya no me pregunta más porque está haciendo Ariel la bandera correcta. Está cantando River Plate, dice Ariel. Dios mío. ¿Vos sabés que ni cuando hace el amor a lo mejor no goza así? No, en serio, ¿eh? Perdón, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Porque todos tenemos relaciones, ¿verdad? Pero está gozando Ariel, parece una criatura. A ver qué está haciendo, vea cómo cuida todo lo de. Viste que va mejorando ahora Ariel, va mejorando. Se mueve, viste que el que pinta, ¿Le cuento de aguinaldo para Ariel? Le falta la boina nomás de pintor, ¿eh? Mira lo que decía. Mira, pero frente que tengo, o sea, y hace así una banderita y chiquitita y chiquitita. ¿Cómo ves eso, Ariel? Acá tenés que completarlo Olimpia, hermano. Hacé bien, terminame bien te pido por favor. Y el de Olimpia completar toda mi frente. Quedamos que era toda la frente. Porque yo te iba a pintar toda la frente, tu nariz, tu boca, todo te iba a pintar. No jugar. Audiencia total lo están reportando en todas las plataformas. Qué bárbaro eso. No es roja. No se ve. No, roja. Abajo nomás poco roja. Arriba. No. Lo que pasa le mezcló, ¿verdad? Pero ahora nuestra franjita parece medio quedó delgada. Mira, tenés un frente amplio para. Mira lo que. Qué marca ahí, ¿Qué estará diciendo Caló? Mira, Caló estará. Caló no venga, Caló. Puede seguir. Caló, no vea esto. Es bochornoso para vos que es un gran. Un papelón. Caló, nuestro Caló, ahí se está yendo Caló, hermano. No le puede es vergonzoso. ¿Se le puede dar la terminación? La directora, yo no sé qué va a hacer. Te juro, nos tiene que echar patadas acá después. A ver la calificación. Completar a la franca, hermano. Bueno. Ariel, tiene una ladera para pintar, ¿no quieres pintar? No. Bueno, Ariel, yo ya reconocí perdí bien, muchachos. Así hay que, cuando uno da su palabra, tiene que cumplir. Entonces, Ariel, ahí está, 2 de River, Olimpia arriba, Olimpia se quedó fuera. Bueno, Ariel está con su apuesta y me pintó la cara. Está bien. Yo me callo, no digo nada. Pero después salga ahora. Pero después vas a sacar porque... Felicidades, Ariel. No, ¿cómo vamos a hacer el programa? Yo no puedo hacer el programa. No, para. Que nunca tengo que hacer radio. Dale. Una entrevista seria ahora. Claro. No, pero el entrevistado no le ve, ¿verdad? Pero nosotros que interactuamos. No, espera, ¿sabes qué? Después en algún momento lo único que me falta es que haya un suceso acá ahora mismo y yo tenga que estar diciendo. No, pero vos así no vas a estar hasta las 14. Puedes recorrer el mundo porque es. Yo creo que esta fotografía, por lo que estoy viendo. Sí. Esta me parece que la va a destronar, ¿eh? Estoy viendo Yalto Correa. No, pero antes de las 14 esto te vas a ir a sacar, ¿verdad? Porque... No, yo salgo de la televisión ahora y ya me voy a sacar esto. Espero que salga. Yo quiera que salga. ¿Esto se saca inmediatamente o hay otro proceso como el que hiciste? Pero como dice Dani, Bruno, para hacer un programa serio, si no, lo hacemos con el payaso Plim Plim, ¿verdad? Pero para ser serio, si vamos a plantear un tema, debate. Sí. Mientras estar así, claro. No, voy a decir, por ejemplo... otra vez el dominio del fútbol, ¿qué podemos hacer a Libertad? ¿Qué pasa si yo digo anuncio ahora, señores? Baja el combustible 2.000 guaraníes por litro cada vez y bajó el dólar a 6.000 guaraníes. Nadie me va a creer, ¿verdad? Por tu cara y por cómo se maneja el gobierno, creo que no. Pero doblemente. Gracias, Sara. Ya me tengo que sacar esto inmediatamente. Qué locura. El guasón. Ariel. El Joker. Ariel, ¿qué sentí? Un placer inmenso. Un placer inmenso. Viste, te dije. Entonces no estaba lejos de lo que vos estabas describiendo. Sí. Es como tomar una cerveza para él, debajo del mango. ¿Cuántas discusiones que van archivadas con esta pintura, con esta tía ahí,
¿Cuánta había abajo de la alfombra ahí para el señor él Mareco? me está cobrando prácticamente Por eso. años de trabajo. 9 años de trabajo. 9 años de aguante. Esto es bochornoso. Esto ni ancho perfil se anima a hacer. Ya está. Yo perdí. Hay que reconocer cuando se pierde, ¿verdad? Pero yo te juro que algún día espero... Pide la música. ¿Qué pasa, Ariel? Ariel, pide. Estoy hablando en serio, te quiero cobrar. Es imposible. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir algo, Ariel. Sí. No vaya a ser como el truco que gana y te retira. Porque eso no tranquilo, es de tranquilo. Yo no, creo que tenés que hacer otra cosa después conmigo. Yo si perdía, también me dejaba que me ponga la bandera olimpia, sin ningún tipo de problema. No. Con la palabra, o si no la apostamos. Te iba a quemar la piel. Te iba a quemar la piel. Yo sé perder. No, pero yo te pido, por favor, que seas caballero. Claro. O sea, como el truco que gana. Si yo apuesto, voy a cumplir. Hubiera cumplido sin ningún tipo de problema de drama si yo era Yo te hablo en el futuro si volvemos a hacer una apuesta. Yo quiero que vos cumplas. Claro que voy a cumplir. No vayas a retirarte. ¿Cómo no voy a cumplir después de esto si yo cumplí? Vos decís, no, yo no voy a apostar más contigo. No, podemos apostar. Me dejás ahí, no sé. Pero sí tiene que ser un evento que valga la pena, no cualquier cosa. Claro. Un evento importante. Pero aparte después, esto digo, ¿qué es lo que más vamos a, no sé? Convengamos que dejaron la vara muy alta. Sí. Y por eso, porque esto ya me suena tipo cuando Don King, viste, cuando estaba y ya decía, no, lo que acaban de ver no es nada porque se viene la revancha. Dani, esto vos que ves canales internacionales de todo tipo. Estoy haciendo un esfuerzo enorme para no caer. Pero vos ya encontraste alguna vez algo parecido a esto. Yo creo que están marcando un estilo. Un estilo estamos marcando. Sí. O sea, no sé cuál es el estilo de Bruno Boludo. No, yo te cuento. No. Acá me dice que mi nena Alexia está mirando el programa. Porque ella mira Piñón Fijo. Le encanta Piñón Fijo, entonces están mirando ahí. Cree que una secuela. Me ve a mí, Alexia, saludos mi querida Alexia. Cuando vuelvo a tu casa. Esto no se hace entre Le vio al papi con Piñón Fijo. Claro, por primera vez va a decir, mírate bien el trabajo, de forma orgullosa le va a decir. Por eso te estoy hablando. Le pido disculpas, Fío, a mi hija, no sé, es una locura esto de Fabio. ¿Qué pensás de esto? ¿Vos viste alguna vez esto? No, realmente aquí hay un antes y un después para nosotros y para toda la televisión paraguaya también. Pero en serio. Pero está bien. Una mesa deportiva. Está bien. La última gran apuesta fue que Fabio tuvo que pagar asado, ¿verdad? Y por eso te digo. Ahora después de esto, no sé, me da miedo ya pensar cuál va a ser la próxima. Ariel estaba que Ariel camine desnudo sobre calle Palma. Mientras se pintaba. Sabía que se iba a ir a eso. Sabía, pero que me da miedo. Sabía que iba a haber algún acto de nudismo por ahí. No, pero esto es. No, yo me voy a pintar todo lo que quiera, pero desnudo no. No, ya sé, pero te vamos a poner un tapadito así. O sea que Ariel se ríe ahora porque le está bajando la tensión, porque él estaba tenso al pintarte y todo eso, pero ahora le está liberado. ¿Qué va a estar tenso? O sea que se deslizaba su mano para ser un pintor profesional. Lo que pasa, Fabio, que estaban pasando muchos años, por ejemplo, 2016, 2015, cada mano así. Pero al sentarse, él ahí es como que empezó a estallar, ¿verdad? En el tintero, ¿no? ¿Te acordás cuando dijo esto? Me decías esto, bueno. Señores, está bien. ¿Por qué no le pintaron un bigote? Y dice, no, demasiado. No, bigote no. Mira, no, basta. Está recorriendo todo. Bueno, por favor. Y me tengo que ir, no sé, hay que limpiar esto. Hay que limpiar y hacer el programa, ¿verdad? Sí. La gente de TikTok, bueno, vamos a hacer un cierre a la gente de TikTok, de ABC, de YouTube. Le pedimos disculpas a los chicos que están viendo, ¿verdad? Pero esto no es un periodismo serio, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que cumplir con la palabra. Yo creo que queda como moraleja y enseñanza a los chicos que cuando uno da su palabra, empeña su palabra, tiene que cumplir, ¿verdad? Creo que esa es la gran moraleja. Te paso la mano porque... No quiero tocar tu mano. Está toda manchada. Tenés palabra. Y es una mano... Tenés palabra. Es una mano tenés palabra. Bueno, rechazá, pero yo por lo menos reconozco públicamente que tenés palabra. Tenés palabra. No corriste. No fue en broma. Está bien, cumpliste. No hay problema. No hay problema. Esa mano está manchada. No lo prometo. Pero no te hayas retirado. ¿Qué me retirar? Vamos a hacer. Yo no tengo miedo a la pintura. No tengo miedo a la pintura. Hace otra cosa peor. No, viste. Yo hasta la pintura me animo. Hasta ahí. Con orgullo te digo River y Olimpia. Hasta ahí, está bien. Hasta ahí. Pues yo no me alegro por nada, yo solamente porque fue una apuesta. Una apuesta y punto. Está bien. Listo. Pero yo de la pintura no paso. Esto te va a salir muy caro, hermano. En serio te estoy diciendo. Ya está. No, soltame la mano ahí. Bueno.
Ya está. Bueno, vamos a meter un material, no sé. Gracias a la gente de TikTok. Chao. Gracias, qué bárbaro. Vamos a meter justamente lo que fue el causal, lo que fue el causal de yo esto. creo que podemos meter el apoyo del partido de ayer. Hablamos de eso. La gente va a saber. El causal de esta apuesta, ponemos ahí el desenlace. No se da porque, repito, televisivamente esto es imposible de seguir. Mira, por WhatsApp, es una locura. No, terrible. No pensar abandonar hasta las 12. El WhatsApp, mira, vos hablar de la táctica, del nivel de economía, de lo importante que es el Producto Interno Bruto, que es la política, cómo está nuestro país, Olimpia va a jugar contra Cerro, no. Juanma viene con noticias que no le importa a nadie. No, para Juanma. ¿Sabes qué? Ni se anuncia que Carlos Jaras ayer se fue, no sé, Palermo no se presentó a entrenar hoy, el nuevo técnico de Boca. Está hablando de la política en Cerro. Bueno, la política. Está bien. Una broma para Juan. Voy a salir a lavarme la cara, muchachos. Permiso. Bueno, que salga la pintura. Pintura como indeleble. Alguno quería acompañarle a Bruno. Sí. No, para ayudarle con el No, para garantizar la garantía. Claro. Sí. Porque mientras él no está tampoco vos te haga acá el... No, ya está. ¿Va a pasar por la redacción? No digo, para que tuvo ajeno a esto, pasa ahí para allá. No. Bueno, cheque bien jugó Junior, Qué máquina de rechazar pelota con Bataglia, los dos en el fondo de Mineiro. Que, salvo esos primeros 20 minutos que Colidio por ahí estaba un poco bien, y los centros de Solari, después no hubo un momento que vos digas, por ese Echeverri metía esa que le sacó el arquero en el segundo tiempo, se encendió una mecha, ¿verdad? Pero... Vos sabés que según la estadística, River metió 70 centros. Pero en serio. Es que era entre lateral derecho y Solari, los dos por derecha metieron... ¿quién era? El Alan, el lateral derecho, y Solari, que jugó a la derecha primer tiempo, una cantidad de centros increíble. El Zorrito, lamentablemente, yo creo que ayer jugó su último minuto ¿Era ayer o no? Porque ahora va a quedar con una sola competencia y no es del gusto de Gallardo. Y convengamos que tampoco hizo mérito para volver a la selección. No. Porque perdió todo. Está en bye, no hace un gol, no sé hace cuánto. Al final, la pausa que hizo o el trabajo físico... ¿No le salió bien? No le salió bien. Que intentó hacer para tomar vuelo de vuelta, ¿verdad? Pues jugó en los dos partidos, ¿verdad? Los dos en situación de urgencia. Sí. Uno con un 3-0 abajo y el otro con un 3-0 abajo, que era lo que tenían que parar, pero no podía parar una pelota, se le iban. Borja, muy mal también. El colombiano... Y sumarle que cuando se hable de lo de Adam Vareiro en la serie contra Minero, va a quedar como el que demoró la salida del arquero de Minero allá en el 3-0. Sí. O sea, y la imagen de Borja ayer, Dani, cuando estaba caído en el primer tiempo y vino el compañero y... ¿Qué hace? Levantó Granevite, lo levantó. Sí. Ya estamos perdiendo y vos te quedar... Realmente se sabía que no era un River de las épicas. Yo creo que... No era. Yo creo que después, o sea, uno ve las repercusiones tanto en Brasil como en Argentina. Y en Argentina, con esto de que no había 3 goles de diferencia, pero uno siempre menciona que la contundencia forma parte. Nosotros venimos de un clásico donde la contundencia tempranera explicó por qué terminó siendo una paliza. Entonces yo entiendo, para el mercado dominante argentino, para los que somos hispanoparlantes, decir, no, pero no había 3 goles de diferencia. No, hubo 3 goles de diferencia por la jerarquía y la calidad. Y acá ni siquiera se puede aplicar eso. No, pero esto era un duelo entre David y Goliat. Yo creo que ya todo el mundo se habrá enterado que en el mercado de pases River gastó tanto o más que Mineiro. 60 millones. Entonces, no entra... 60 millones en este último mercado, claro, para afrontar... ¿Viste cuando dicen no, octavo y cuarto y semifinal? ¿Cómo vas a enfrentarte contra una... No, y River tenía esa narrativa. Deja para mañana cuando... Claro. Hablemos de Botafogo Peñarol. O la pudo haber hecho hoy. Oye, Botafogo. Sí, yo te decía mañana, claro. El tema del resultado ya. O San Lorenzo Almagro, que le hizo grande partido a Mineiro en los octavos de final, porque River y Boca están en otra cosa en Argentina. Ellos se equiparan con los... Mineiro pasó apenas. Pero San Lorenzo. A San Lorenzo le pasó apenas. Por eso yo creo que sí hubo una diferencia. Y lo que vos marcabas en el tema del trámite era el típico partido donde vos decías, capaz si viene un gol, eso va a agudizar la desesperación de uno y la sensación de épica del otro.
pero así como partido y uno mirando desde la neutralidad, uno sabía que el famoso le podían tirar 50 centros más. Porque vos agarrás el compacto y decís cuál fue la más clara. Y vos citabas lo del Diablito, pero también uno cita lo de Scarpa al inicio del segundo tiempo y esa de Daverson. La doble de chance. Claro, y la de Daverson en el primer tiempo. Sí, porque con Federico, se regaló Craneviter. Sí, y viste que hablamos mucho de la jugada de Hull contra Pesela en la ida. Y mira que esa de ayer, también si vos ves con otra óptica, pudo haber sido penal también. Pero, claro, primero va con el pie, después va con la mano. Pero voy nomás a que Mineiro tuvo más situaciones claras de visitante que las que tuvo River. Pero no, en Brasil fue solo un remate. El de Colillo, que salió cerca del ángulo. Y ayer en el primer tiempo puede ser 2 de Borja, ¿verdad? Que le pegó desviada de buen lugar. Y también Roldán, que estaba con el tema de... Hay una de Mesa también en el primer tiempo que si quería cobrar... O sea, si iba a ser un arbitraje... Si quería hacer... Si buscaba colaborar, podía cobrar esa de Mesa. O revisarla cuando menos. Si quería ser muy localista, lo echaba al lateral derecho. Sí, como metió, ¿eh? No, y además le daba, porque después de la amarilla metió 2 faltas, la última, cerrando el primer tiempo. Y Milito es vivo, dice, ya no lo manda para el segundo tiempo y lo manda al argentino, a Sarabia. Pero, a Renzo Sarabia. Sí, entonces no se vio tampoco esa de lo que pasa es que el presidente de la Conmebol, que eso, no nada de eso. Uno sabe que él es un árbitro que tiene mucha personalidad. Y si inclina va a ser por una cuestión propia, no por una cuestión de agenda. Pero yo creo que en ningún momento se sintió que estaba en peligro la serie para Mineiro. Y lo que estaba latente era, si llega el primer gol, capaz ahí. Esa es la que estamos viendo, ¿sí? El enganche de Echeverry. Después de un tiro libre que no dio la orden. Y después todo esto, ¿no? Realmente... Ya lejos siempre. Sí, ya hicimos el tema del telonero para llenar mientras... Ya estamos bien normales nuevamente. Mientras los super... Gracias ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Gracias. A todas las chicas ahí que me ayudaron. Gracias. Leti se mató de la risa. Bueno, vamos a entrar en temas, muchachos, en programación, ¿verdad? Estaban hablando ustedes de lo de River Mineiro. Nunca he visto yo una cosa como esta, la de el recibimiento que tuvo el equipo argentino, ¿verdad? Yo nunca vi. Y fíjate que ya tiene repercusión y el que quiere hilar demasiado fino, porque no la Conmebol, el gobierno clausurado ahora la cancha de River. Y no va a faltar el que diga, bueno, entonces van a tener que mudar el estadio. Que alguien de River habrá pensado, si no lo jugamos nosotros, que no lo juegue nadie. ¿Y cómo eso? ¿Y qué va a hacer la Conmebol? La Conmebol va a hacer lo que suele hacer con el tema de multar a los que hacen fiesta, ¿verdad? 200.000 seguramente. Sí, pero hay que ver hasta cuándo el gobierno de Buenos Aires, porque dice que también había bengala en la habitación para discapacitados. En los baños. Sí. En los baños para discapacitados. Entonces, está la suspensión. La Conmebol actuó fuerte ayer cuando cambió de escenario, ¿verdad? Centenario. Se juega hoy en el Centenario. El Botafogo se juega en el Centenario. Sí. Porque yo no entendí esa parte. Primero dijeron, estamos viendo las imágenes en ABC TV. Fue una locura, pero hay que decir, las bengalas están prohibidas. ¿Y saben cuándo se prohibió esto? Una vez, partido de Corinthians contra un equipo boliviano. Contra Oriente Petrolero. ¿Verdad? Murió, en Bolivia, sí. Producto de una bengala, murió un hincha. O sea, esto no es para joder, en serio. Pero muchos te dicen, no, esto es el folclore, esta es la verdadera Copa Libertadores, es la fiesta. Pero ayer parecía, realmente estaba todo prendido, o sea, era una locura. Era muy linda la postal del fútbol, ¿verdad? Pero hay que decir que... Porque esto, pregunto yo, en la Champions League esto vos no podés hacer. O sea, no se hace luego. Y lo hacen los equipos marginales, entiéndase, algún equipo de Serbia. Ellos siempre. Y porque ellos dicen, nosotros no vamos a ganar, entonces hay que vamos a hacer nuestra fiesta y la UEFA váyanse a la P. Los griegos hacían mucho y el infierno de Galatasaray. El infierno de Estambul. Pues te digo, Turquía, Grecia, Serbia, Checa, claro. Pero no vas a ver ni en España, ni en Inglaterra. En Milán no vas a ver. En Francia a veces cuando los ultras están enojados como los del Olympique, te suele meter ese tipo de fiesta, pero...
es el eterno debate entre cuando te hablan del folclore tradición contra el progreso modernidad. Pero no podemos ignorar de que esa previa, eso que estamos observando. Pero también, yo me imagino que a la gente de Botafogo y a la gente de Minero también le van a multar, como también lo de Peñarol cuando hicieron el recibimiento contra Flamengo. Es que lo de Botafogo, no, primero los de Mineiro dijeron, no importa que nos multen. Claro. Es igual que la localidad Olimpia en el Clásico. ¿Sí? Nos van a multar, pero vamos a utilizar el. Y el presidente de Peñarol dijo, no, nosotros con gusto vamos a pagar la multa porque gracias a ese recibimiento le eliminamos a Flamengo, dice. Pero quiero leer el texto exactamente de lo que dice la resolución, o parte de la resolución, ¿verdad? Clausuran el Estadio Monumental de River. La decisión fue tomada por la Agencia Gubernamental de Control tras la utilización de bengalas en el recibimiento al equipo argentino en la semifinal de la Copa Libertadores. Su uso está permitido en un área específica, bajo supervisión de técnicos especializados y aviso previo a las autoridades. Sin embargo, dice, fue utilizado en todo el recinto. Tras una inspección, autoridades incluso encontraron cajas, es lo que decía Federico, de pirotecnia en un baño para personas con discapacidad. O sea, se tiene que avisar y solamente en ciertos lugares podés usar la bengala. Eso es lo que yo entiendo. Y acá dice que fue utilizado en todo el recinto. Sí, sí, sí. Y al enfatizar el tema de avisar, uno supone que no avisaron. Porque no vas a estar avisando si vas a utilizar en zonas prohibidas. Pero repito, es esto, Dani, creo, yo anoche ya medio me parecía ya como, yo creo que no se va a jugar ahí la final, ¿eh? No sé, me dice, a mí la Conmebol me niega, me dice, no, River. A mí me parece que no. Pero si llegan a hacer eso, ya va a ser así como el, vieron, usted no le da el cuero para hacerse la UEFA. No. Porque acordate que, o alguien habrá dicho ahí internamente, ¿por qué no esperamos nomás que se elimine River para confirmar el estadio? Hoy de hecho averiguó la gente de Globo, veo que publicaron esta mañana que la Conmebol garantiza. Es que para la Conmebol sería un golpe durísimo, claro, si es que no es en la cancha de River. Exactamente, pero no sé, a mí me parece que no, hasta propio River va a buscar algo como para. Yo creo que no. Me parece que no se va a disputar ahí. Y no sé qué va a pasar esta noche, porque Peñarol, la policía uruguaya no es como la Argentina. En Uruguay están todos con una guerra de nervios. Mencionaron que habló gente que está presa todavía en Río de Janeiro y que los policías le dijeron, si pasa algo con los hinchas brasileños en Uruguay, ustedes no salen de acá, le dijeron. Hace una semana ya están presos como 30 hinchas de Peñarol en Río de Janeiro. Las crónicas de los periodistas brasileños y los hinchas del Botafogo dicen, acá a uno hasta decía, esto parece Corea del Norte, en el sentido que acá se les lavó el cerebro, porque la percepción, dicen, vos prendés cualquier canal que no, inclusive los canales que no son deportivos, y hablan de este ambiente de guerra y de una cuestión de, por una injusticia, están presos los hinchas de Peñarol. Y la versión que tienen los brasileños es, desde el tipo que de ahí lloraba con el tema de su puesto, espera, esta gente vino y realizó hechos, y entonces ellos dicen, no, pero acá vos le llegás a decir eso. Y veía, el cronista decía, el único que más o menos me creyó era un Uber que era un venezolano, decía. Porque vos hablas con la gente de Uruguay y ellos tienen la fija de que toda esta gente quedó presa, pero de forma inocente. Sí. Estaban haciendo fiesta y le vinieron y le cayeron Ahora están diciendo que le tiran gas pimienta, están encerrados. Y es de Estado, o sea, todos los programas periodísticos de Uruguay se están dedicando a eso. Por eso digo, no sé qué va a pasar hoy, porque se autorizó finalmente que vaya el público de Botafogo al cambiar estadio. Acá dice, River deberá pagar una multa para levantar la clausura y se expone a una fuerte sanción económica de la Conmebol. Atlético Mineiro con $80,000 y Peñarol con $90,000 en cuartos, los últimos antecedentes. Fue clausurado administrativamente el Estadio Monumental por el uso de pirotecnia en todas las tribunas. En la inspección de la policía de la ciudad, bueno, todo lo que ya contábamos, ¿verdad? Pero, ¿y dónde se va a jugar el partido entonces, la finalísima? Qué suerte que acá Asunción, o sea, para la final de la Sudamericana. A propósito, hoy
Hoy tenemos los partidos, ¿verdad? Tenemos uno y mañana el plato fuerte del Racing Corinthians, ¿verdad? Hoy es el Lanús Cruzeiro. Lanús Cruzeiro. Sí. Ese partido terminó 1-1. 1-1. Y el de Racing Corinthians 2-2. Sí, señor. Bueno, y Peñarol... Imposible lo de Peñarol, ¿verdad? Imposible. Imposible. 5-0, imposible, ¿verdad? Pero no es solamente Porque yo no recuerdo una remontada, no. Parte Peñarol no es que tiene jugadores así de fantasía, que tiene una jerarquía superior. Ayer River no se merecía luego ganar ni por medio gol. O sea que justamente cuando ustedes se fueron, la conclusión que teníamos era esa, comprendiendo que los argentinos demasiado decían, no, pero no hubo 3 goles de diferencia. Vos le vendés al mercado que está ahí pendiente. Lo que pasa es que el resultado es tan grande que yo hasta dudaría, supongamos que era al revés, que hoy Botafogo tenga que ganarle por 5 a Peñarol. Es un resultado muy grande, es demasiado grande. Tan grande que por un momento hasta te puedo olvidar de que Botafogo es el mejor equipo de la serie, para algunos de la Libertadores, y Peñarol es un equipo guapísimo, y que nadie en el seno de Peñarol le esperaba hacer esta campaña. Peñarol hizo la gran Olimpia, eliminó al monstruo a Flamengo el año pasado y después le tocó un equipo ya que finalmente fue el ganador de la Libertadores, Fluminense, ¿verdad? Que era superior en ese momento a Flamengo. 5-0 no hay. Yo me acuerdo de la final de la Copa Libertadores cuando eliminó San Pablo a Cerro, el Gran San Pablo. 5-0 ganó la primera final San Pablo. Universidad Católica. Y la Católica después ganó 2-0. Ya no. Y era un gran equipo de Católica. Católica le tenía al Pepe Cardoso en ese equipo. El Pepe Cardoso estaba así, estaba Néstor Grosito, creo ya todavía. Y 2-0 le ganó, pero no estuvo nunca en duda. Por allí sí Peñarol tenía así grandes jugadores que tuvieron una noche fuera de lo que normalmente rinden, una noche negra podría ser, ¿verdad? Si es que tiene un plantel, pero Peñarol la pena es correr, meter a partir del 0, pelota parada, pero no tiene jugadores que te pueden marcar la diferencia en la jerarquía individual. Así como ayer River, uno decía, hacían la previa, decían, si hace un gol a los 10, o hace un gol en el primer tiempo, después 2 en el segundo, puede ser. Pero ¿cómo hace la medición o el tiempo de cada gol que puedes meter para remontar? No, que se puede meter, vos metés un gol y después se enchufa, pero el tema es que River ya, segunda parte nunca fueron buenas, se dice, ¿verdad? El River de antes era de Enzo Pérez, era un River mítico, Los Soprato, Escoco, hasta Julián Álvarez terminó jugando muy bien, la dupla Maidana con Pinola, Armani más joven, ¿no? Era un River de época que terminó justamente en aquel partido con Palmeiras. Ahí terminó el ciclo Gallardo 2-0 y ahora volvió. Ahora vi que la gente se dio todo vuelta, como en todos lados pasa lo mismo. Dice que Gallardo le hizo la cama de Micheli y que este es el karma. Gallardo movió todo para que le eche a De Micheli y De Micheli terminó puntero de la fase de Copa Libertadores y le piden perdón a De Micheli y todo el mismo público que quería que se vaya. Vi los comentarios, ¿verdad? Y coste que Gallardo es un ídolo, claro, un ídolo de River, pero realmente muchos hablan y ya hablando de lo táctico, esa línea defensiva del partido de ida que fue un fracaso y después de insistir con varios jugadores que no están, ¿verdad? O sea, dicen Gallardo la perdió allá tácticamente y ayer también la lesión fue... Muchos miraron cómo entraron Mazantuono y Echeverri. La mayoría de los hinchas, lo que yo leo, lo que opinan con cierta postura, decían cómo no antes. Y ya que estaba hablando... Hay información de último momento, perdón, Dani. ¿Sí? Vamos, levantamos... Que no está ligado ni con el oficialismo y tampoco está ligada a la oposición. Que por eso podría ser una ficha importante para una especie de transición o para ya directamente un cambio en la directiva. Perdón, no entendí bien. O sea, ¿cómo que una transición? Pero él es dirigente. Él actualmente no forma parte de la comisión directiva de Cerro Porteño. En el 2000, en la campaña con Leonel Álvarez, sí fue parte del departamento fútbol del Club Cerro Porteño. Pero no entendí esa parte que explicaste, que lo de la transición no entendí.
que puede ser una figura que tal vez no genere mucho conflicto para cambiar los nombres que están actualmente en la comisión directiva de Cerro. Espera que vamos a ampliar ahora. Atiendan a la información, señores, ahora de Cerro Porteño. Vamos, Edgar, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. La parrillada perfecta es con Pollo Don Juan, salchichas, chorizos con queso, butifarras, hasta bien y besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollo Don Juan o llama al 021-729-1717. Si es imposible no separarlo de la política nacional. A ver, Juanma, escuchamos el desarrollo de la noticia, por favor. La información que recibimos es que tiene muchas intenciones de encabezar un movimiento y por ende de ser candidato a presidente del Club Cerro Porteño. Actualmente se desempeña como el director de fútbol de la formativa de Cerro Porteño. Trabaja muy de cerca con la fundación. Y tiene un equipo de trabajo formado que ya está en vigencia. Pero es el que trabaja en inferiores. Acá me confirman que principalmente se enfoca en la escuela de fútbol y que también apoya a las formativas. Incluso también es un hombre muy allegado al arquitecto Víctor González Acosta. ¿Y González Acosta es independiente o es del oficialismo? O sea, le hace Zapac. Él es muy allegado a Juan José Zapac, pero la fundación es independiente, o sea, tiene una comisión directiva distinta al club. Se maneja de manera independiente. Pero si es, entonces González Acosta podría apoyar a esta persona o no. Fue la consulta que realicé y me dijeron que... O sea, era de parte del oficialismo quienes lo invitaban a trabajar. Claro, o sea, integró, se sumó. Sí, él se sumó. Se sumó. Ahora lo que yo estaba hablando y ayer con gente después del programa que causó tanta repercusión el tema de la nota de Tuma. Sí. Que una vez acá comentamos y se desmintió, se habló de una amistad de la familia y compañía, pero a mí me contaron de muy buena fuente y con algunos datos importantes, Juanma, que la competencia entre Juan Carlos Petengil y Carrizosa es fuerte. Sí. En aporte, acercamiento a los jugadores, hablar con la prensa de algunos temas importantes, que hay una competencia fuerte ahí entre ambos. A mí me dijeron lo mismo y no me va a dejar mentir, Bruno. Estuvimos hablando en la preproducción del libro de gol el lunes de noche y le había comentado lo mismo, que incluso es la diferencia o en este caso la pugna es tan fuerte que, por ejemplo, ahora el señor Carrizosa ya no habla con los medios. Después de aquella vez de... El acuerdo con los árbitros que después salió Ariel mal. Martínez. Que habló después Ariel Martínez al día siguiente. Y por eso, por ejemplo, digo, vamos a ver uno, el que presenta a Carlos Jara Seguía a la prensa es Juan Carlos Petengil, el que presenta al último técnico, que en ese momento era un acto de romanticismo, era para la gente y toda esa cuestión. Acá me están tirando datos, ya seguimos con esto, pero no tiraste el nombre todavía.
La persona de la que estamos hablando que tiene grandes intenciones de candidatarse a la presidencia del Cerro Porteño es el ingeniero Gustavo Samaniego. Gustavo Samaniego, actualmente director de fútbol de la Fundación de Cerro Porteño, tiene muchas ganas de candidatarse a la presidencia del Club Cerro Porteño. Gustavo Samaniego, hermano de Arnaldo y de Lilian Samaniego, actualmente trabajando en las inferiores en la fundación del Club Cerro Porteño. Entonces, manejar la información, Juanma, sería o se candidataría a la presidencia del Club Cerro Porteño, ¿es correcto? Sí, efectivamente, esa es la información, Bruno. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Credisimple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario te regalamos una cuota para que nada te detenga. Encontralos en redes como credisimple.py o llámanos al 0992-580-000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credisimple, fácil y rápido. Con el Cacique Arrancal 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés tu cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique en Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. De todas maneras, creo que queda como símbolo o como una cuestión a interpretar, es que hay insatisfacción con los Zapag, ¿verdad? Pues yo creo, Bruno, o sea, que con Zapag, por eso que alguien que está trabajando en la fundación del Club Cerro Porteño, que a su vez le nutre a Cerro de a sus inferiores con jugadores, se va a candidatar para ser presidente, ¿verdad? Y tiene la aspiración legítima que cualquiera pueda tener. No, ya sé, pero te digo nomás que hay una, sí, porque se habla también de la oposición. Por supuesto, ¿verdad? Pero yo creo que el candidato oficialista va a salir de esa estructura, si no es el propio Juan José Zapag de vuelta, lo cual dudo, va a ser su elegido, su delfín. Hoy está ganando Petengil. Hoy es Petengil. Hoy es Petengil, por eso te digo. Sí. Y los que no reciben esa bendición serán opositores, ya sea, hasta se habla de que algún dirigente como Ariel Martínez podría armar su propio grupo para candidatarse a la presidencia del Cerro Porteño. ¿Y Martínez no estaría en este grupo? Y no, si así no, porque él está alejado. No, pero este grupo acá me dice que él comenzó a llamar a alguno que quiere ser oposición. Samaniego. Yo creo que entra en el hilo de lo que... Por eso hablamos de Petengil, el candidato del oficialismo. No, puede ser. Lo que pasa es que por eso cuando el lunes... Decía malo de Martínez, Dani, porque, como decía Bruno, él fue jefe de campaña de la campaña de Horacio Cartes en el 2013. No, fue su ministro del Interior en la noche de... Samaniego. Samaniego Y fue uno de los principales asesores de Yacyretá también en todo ese gobierno, o sea, por ahí lo puede unir, ¿verdad?, la política. Lo que pasa es que también hay una realidad, por eso el lunes cuando acá hablábamos de la realidad política de Cerro y manifestaba, si hay un momento es este, independientemente a cómo entraste,
porque ayer alguien decía que el único que entró por la oposición en la última asamblea ahora ya es oficialista y que está ahí en inferiores, en la fundación. Vos sabés, Dani, perdón, que no, me dijeron que no es tanto así. Bueno, no, por eso ayer había muchas voces que podía tomar. Dice ser neutral, pero está hablando y es más oficialista que Zapag. O la inversa. No, y después cuando Bruno liberó los teléfonos decía no. Claro, es que la lectura de todo era esa. Claro, pero. Por Guido Báez. Pero voy nomás a lo siguiente: que también hay una realidad. Aunque haya un malestar, que si no hay una unificación en la oposición no van a ganar. Entonces, ahí cuando digan, no, pero vos lo eras de tal. Yo creo que nadie se va a salvar. Porque ahora mismo puedo decir Ariel Martínez, Gustavo Samaniego, otros nombres, y cuando se queda así, no, pero vos hace 3 meses, recién lo que hablaban, hace 3 meses era Carrizosa, y ahora es Petengil, hace 6 meses era la inversa, hace 9 meses era la inversa, y desde el oficialismo era no, son 2 apellidos pesados que si acá hay una fisura, se puede tambalear, porque también la pregunta es, ¿qué se busca? ¿Que no siga Zapag o que haya una oposición? Y como que ahora mismo es una zona gris. Pero el síntoma, pues, acá el síntoma es que, o sea, hay gente que quiere candidatarse y que ya no está conforme con Zapag. Esa es la lectura que yo tengo. O sea que hay mucha disconformidad porque ahora salta este nombre, todavía falta el nombre de la oposición. Me dicen que también hay que ver lo de Carrizosa o Petengil, quién va a ser el elegido. Petengil y Carrizosa están en campaña, o sea, trabajando cada uno por su lado, pero para el oficialismo. Es que hay demasiados nombres, esto nunca pasó en Cerro así un año antes. No. Y es por lo que estaban hablando ayer, ¿verdad? La crisis extrema. Ya se tocó fondo deportivamente, estamos hablando. Esta es la comisión directiva actual de Cerro. Presidente Juan José Zapag, vicepresidente primero Juan Carlos Petengil, vice segundo Víctor Agüero, vice tercero Ariel Martínez. Miembros titulares: Miguel Carrizosa, Enrique Berni. Está todavía como miembro titular Enrique Berni. Víctor Hugo Ibarrola, Diana Aquino, Guido Báez, Miguel Ángel Duarte, Luis Alberto Jiménez. Miembros suplentes: Enrique Biederman, Rodrigo Ovelar, Camilo Guanes y Gianni Siemens. No. Gianni Siemens. ¿Cómo? Gianni Siemens. Gianni Siemens, sí. Sí, señor. O sea que Samaniego no está más en la directiva en la que estuvo alguna vez. No, él llegó a ser, yo no sé si fue miembro de la directiva, pero sí fue miembro del departamento fútbol. Eso sí. Sí, señor. Sí, pero lo que a mí me especifican aquí es que sí lo llamaron gente de la oposición, pero que todavía no se han reunido, no han llegado a concretar ninguna reunión. Eso por un lado. Después, por otro lado también lo que dice Bruno, sí, la cuestión del continuismo yo creo que en Cerro no va más, incluso me animaría a decir una candidatura propuesta por el actual presidente. Llámese Petengil o Carrizosa. Y Rejala va a hablar de vuelta, va a hablar el fin de semana, dice, o esta semana. A mí me dijeron que ayer se reunieron. Anoche, sí. Sumar, y que llegaron tomaron la decisión que sí, Rejala debe hablar, pero ahí me parece que hay que ver cómo se mueve la oposición, porque no va a ser el único bloque y están trabajando para llegar a unir también los grupos y tener una sola oposición, con apellidos importantes, o sea que ya estuvieron en la oposición en algún momento, ya sabemos, Ullón, Ojeda, Recalde, y ahora también sumarlo a Rejala, por ejemplo. Ese es el tema cuando aparece esta situación de presentar varios candidatos, que al final si se presentan varios de la oposición van a llegar debilitados igual. Pues si son varios no van a tener la fuerza. Hace poco se lanzó se va a hacer el oficialismo. Claro. No era que tener tantos el nombres, que era ¿verdad? presidente de Sajonia se lanzó hace un mes por ahí. ¿Cómo? Luis Rojas. Rojas, sí. Y él probablemente forme parte también de Rejala, del grupo grande de la oposición. Del grupo de Rejala, Juan. Y capaz en la recta final irá viendo quién es el que tiene más la adhesión popular o la adhesión de los socios. Pero Rejala que tiene más ahora chance. no habló tampoco. Rejala no es que confirmó su candidatura. Tampoco. Están hablando de estos apellidos que Ullón, Recalde, Rojas, Rejala. Porque a mí hasta que Rejala, no sé, lea o
o hable en un medio y diga, sí, yo me voy a candidatar. Y hay que ver quién le va a acompañar, cómo va a ser oposición, qué va a hacer. Demasiadas preguntas. Y después está lo de Samaniego también, hay que confirmar eso. Acá me confirman, Samaniego fue en la época de Leonel Álvarez, integrante del departamento de fútbol. Por eso Juanma. yo lo asocio a él con el oficialismo. Sí, fue invitado por el oficialismo en su momento para trabajar con ellos muy de cerca. Estaban en el ¿Y no departamento será de que es fútbol. una estrategia de Juan José Zapag para dividir? Porque si vamos a suponer, Zapag le presenta a Juan Carlos Petengil como candidato, ¿verdad? Aparece un candidato de la oposición y aparece Samaniego también. ¿A quién le va a restar votos? ¿A la oposición o al oficialismo? El oficialismo seguro va a tener un caudal de voto duro, Y así por como eso, la política por eso nacional. yo creo que ahí Samaniego debilitaría a la oposición. Puede ser una estrategia de Zapag. No, por eso Como te se habla decía, en la política, Sí, la política grande, ¿verdad? Sí, pero es lo mismo, o sea, vos para destronar el Partido Colorado, aunque no se quieran que este es de izquierda, este es de centro, este es progre, este es rancio, uno, debe ir uno. A mí me aseguran que lo de Samaniego va a correr por cuerda diferente al oficialismo. Sí, pero lo que Por pasa más es lo que... liguen y que haya trabajado en el Pero departamento Juanma, de acá fútbol. por eso repito, la coyuntura es simple en el sentido que si hay más de un opositor o si hay más de un candidato que no sea del oficialismo, pierde. ¿Cómo quiero hablar con Rejala? Porque hablar con él ya sería confirmar, no le pueden llamar Wilson, porque si hablamos con él vamos a saber si es que va a haber o no oposición. Va a ver, Bruno. A mí ahora me están No, escribiendo ya gente. sé, Juanma, pero El hasta tema ahora es- hasta ahora Rejala no habló. Rejala se maneja por redes sociales, ¿verdad? Sí. Se respeta, ¿verdad? Pero a ver, Y ahí pues está el tema. dice, buenas señores, creo que llegó el momento. Estamos más que decididos y prometo será la oposición más fuerte de los últimos 15 años y todos juntos, con el apoyo de todos ustedes, los que verdaderamente aman a Cerro. Vamos a llevar al Ciclón a donde pertenece. Carlito Rejala es su cuenta oficial. Eso es lo que él levantó el día del clásico, ¿verdad? Sí. El día de la tragedia deportiva, ¿verdad? Pero Después puso sí hay billetera también, Después hay una parte que dice ¿verdad? que En es su Twitter. información, que cuando tenga información él va a dar a conocer a la prensa, que estará armando seguramente su estructura. A mí me dijo ayer, pues yo le mensajé ayer. Me dijo, esta semana sí o sí. Estoy con ustedes. No podemos tirar en Twitter un llamado a Rejala. Si puede hablar o no puede hablar. Vas a ver bien ya, ¿qué es lo que tanto misterio hay acá? Que confirme y que diga que está Lugar trabajando. Robarle. Tiene jefe de campaña y ¿va a todo, hablar o no tiene. va a hablar? ¿Se va a presentar o no se va a presentar? ¿Va a hacer oposición o no va a hacer oposición? Sí, va a Bruno, ser perdón, oposición. yo puedo aportar ahí porque también recibo mucha información con relación a lo que está ocurriendo. Que en la Toda reunión la de semana ayer- toda la semana le escribí, dice Wilson, nuestro productor. Y vamos a llamarle por Twitter, ya que se maneja por redes sociales. Acá me dice una fuente, Rejala claramente manifestó su intención de ser candidato en su momento. Sí, vamos a hacer un llamado, algo histórico vamos a tener que llamarle por redes sociales. Perdón, ¿qué iba a decir, Juanma? Discúlpame. No, que ellos no salen, o Rejala no sale a hablar, porque también él espera reunirse con esos apellidos, con Ullón y compañía, Recalde, todos ellos para formar un equipo de trabajo. Ellos todavía no tienen un equipo bien establecido, pero están trabajando en eso. Por eso ellos todavía no designaron al vocero, o sea, entre ellos todavía no se pusieron de acuerdo para ver quién va a ser el candidato a presidente. Por eso, si bien Rejala manifiesta, también hay otros apellidos fuertes de los cuales van a necesitar todos que deben coordinar ese tipo de cosas. Por eso, según lo que me dijeron a mí ayer, quedaron nuevamente en reunirse y coordinar quién será el vocero en este caso de Sumar. Sumar. Sí. Ese es
el movimiento. Pero entonces van a elegir un candidato. Sí, van a ir, le van a ir dando forma al movimiento, Sí, porque ellos también seguro tienen la película clara de que si llegan 4 apellidos, Samaniego, Rejala, Recalde, lo que sea, no llegan con fuerza, no van a tener la fuerza suficiente para tumbar esta estructura. Tiene que ser uno solo, con una fuerza terrible. Anoche, por ejemplo, aglutinar, una cabeza de la oposición, sí. Todos juntos con la oposición, si no, no hay caso. Sí, no. Claro, anoche, por ejemplo, Juan, no sé si te llegó el dato, lo que sí estaban visibles fueron Rejala y Luis Rojas. Sí, ellos fueron los que participaron. Formaron parte de la reunión. Sí, que de hecho ya cuando hablamos con Luis Rojas, todos en la oposición cuando te hablan te dicen Cerro es autosustentable, tienen su idea pero clara claro, y todo eso, y él decía también lo mismo. Pero lo que voy es que se están reuniendo los que pinta como candidato, ¿verdad? Claro, o sea, en ese con cosas sentido, que no lograron en el pasado los otros candidatos de Cerro, que se reunían y después no hubo un acuerdo y cada uno tuvo que ir por cuerda separada. Sí, porque había también una asociación, me acuerdo que cubrimos en peligro con una reunión de una noche de un lunes que parecía que iba a ser de tipo un movimiento de gente, sí. Y finalmente no hubo acuerdo. Y lo que pasa es que ¿qué pasa acá también? Que me están diciendo la gana está el tema de la billetera, que es siempre quién pone, ¿verdad? Que ya fue por quien ponía, porque claro. Luis Rojas es, pues como dice Bruno, si Bruno le da a Ariel, vos vas a ser presidente y él no va a querer poner. No, nadie pone para que otro se luzca. No existe eso. No, bueno, Juanma, Cerro, bueno, ya verdad, el campeonato está perdido, ¿verdad? No sé qué relevancia tiene. ¿Qué es lo que va a hacer Carlos Jara? ¿Se va a poner jóvenes? Después volvemos, sí, Juanma. Gracias por este adelanto, este anticipo. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Venimos con Olimpia, por favor. Escucharon entonces, Gustavo Samaniego sería uno de los candidatos, está con la intención, con las ganas de ser candidato a la presidencia del Club Cerro Porteño. Trabaja actualmente en la Fundación Azulgrana, fue directivo ya tiempo atrás en la comisión directiva de Zapaga, estaba como dirigente en el departamento de fútbol, pero ahora estaría con la intención de ser candidato. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Spray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Spray. Elegí X-Spray y llega más lejos. X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. 50 millones salen este domingo en la Mega Chance con la Lotería Mega Loto. El pozo estimado total es de 2.380 millones. Recordá que por 10.000 participás por el Mega Pozo y por 5.000 y más triplicás tus chances con la Mega Revancha y la Mega Chance que sale. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en locales de pago Express, Aquí Pago, Biggie y en Infonet cobranzas de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol y lleva tu Air Split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu Split hoy mismo, sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tenemos datos, Federico. No, para cerrar. Acá me desmiente que estuvo Luis Rojas. Es más, me sorprende lo que me envían. Dice que ya se bajó del timón opositor. Sí. Ayer en la reunión estuvieron Carlos Rejala, Rubén Recalde, Ulión, Di Natale, Ortega
Ah, mira vos. Y este es el que habló con usted, Bruno, Curiluk. Sí. El que habló con anoche. ayer. Vos tenés el resumen de lo de Exactamente. anoche. Buscá, por favor. Ojeda también estaba, me dice. Ahí ya cambia el escenario porque... Sí, suena fuerte. Desde entrada ya puede ser unificado. Pero Rejala no habla, hermano querido. No entiendo. Si él confirma esta reunión, entonces estamos hablando de una oposición bastante fuerte. Si van unidos. Si van todos unidos, no, si estuvieron en la reunión, hay que... Acá me dice, me pasan el siguiente dato. El primer paso es trabajar para los candidatos a miembros del TEI. Sumar ya tiene sus candidatos a miembros del TEI y a sus apoderados. Sumar va a tener un solo vocero para evitar malos entendidos. El mito de la billetera es falso. El balance del club demuestra que el club es autosustentable. A menos claro que el balance sea falso. Ese balance fue presentado por la comisión directiva ya aprobado en asamblea. O el club es autosustentable o están cometiendo delitos los directivos al falsear el balance. Uno de dos, me está diciendo acá alguien. Está contestando Carlos Rejala ahora. Ok, dice, me arroba Bruno, mañana estoy contigo, hablamos de todo, abrazo a Zulana, dice. ¿Hay alguien, Marisa? Sí, esperamos un ratito. Bueno, acaba de responder estos últimos momentos, acaba de responder Julio Bullón, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. No sé por dónde empezar. No, estaba diciendo que Rejala hasta ahora se estaba manejando en redes, pero por eso yo, y no sé, irónicamente dije, vamos a buscarle por redes, porque este señor, este caballero no contesta, ¿verdad? Y acaba de contestarme en la red social de Twitter o X. Hay una interferencia, parece, Bruno. Sí, ¿me escuchás bien ahora? No, hay una interferencia, hay un teléfono que está... A ver. Ahí sí. ¿Ahora no escuchás bien? Ahora sí. No, estaba diciendo que Rejala no responde, no habla en los medios, habla por Twitter, entonces yo irónicamente le decía a mi community y ponerle que no, si va a hablar o no va a hablar, o se va a presentar o va a ser candidato o va a ser opositor, ¿qué va a hacer? Y acaba de responder, él dice, ok, dice Bruno Pon, mañana estoy contigo y hablamos de todo, abrazo a Zulana, dice. Él vio su cuenta, 64.557, dice. Escuchaste ahora también, Gustavo Samaniego tiene muchas ganas de candidatarse a la presidencia del Club Cerro Porteño. Actualmente está trabajando en la fundación del club. Esto nos contaba Juanma Figueredo. Pero, ¿podés contarnos a grandes rasgos, don Julio Ullón? ¿Ustedes tuvieron reunión ayer? Nosotros ya hemos tenido varias reuniones hablando sobre la situación actual del Cerro Porteño. Y efectivamente, Carlito Rejala está conversando con todos los sectores de la oposición. Estamos en permanente contacto todos los referentes de la oposición porque tenemos un gran desafío en enero del próximo año, en donde se va a elegir el Tribunal Electoral Independiente, y la idea es aglutinarle a todos los sectores de la oposición y lanzar una lista única a miembros del Tribunal Electoral Independiente para que deje de ser un apéndice del oficialismo el Tribunal Electoral Independiente. Eso es lo que ahora, en este momento, todos los referentes de la oposición estamos conversando. Y bueno, a ver, don Julio, te puedo interrumpir. Federico, sí. Vos podés leer otra vez esto que leías, y si nos podés confirmar, don Julio, por favor, si sos tan amable. Don Julio, nos comentaban que ayer, por ejemplo, estuvieron en la reunión usted, Carlos Rejala, Rubén Recalde,
Di Natale, Ortega y Curiluj. ¿Vamos bien por ahí? No, yo no puedo, si los que participaron en la reunión a mí no me autorizan, yo no puedo confirmar ni desmentir nada, ¿verdad? Pero sí te puedo decir de que todos los sectores de la oposición vamos a estar unidos para buscar el gran cambio dentro de nuestro querido club. Pero la oposición va a ir unida más que nunca. Sí, va a ir unida más que nunca ahora en enero con las elecciones del Tribunal Electoral Independiente. Eso es categórico, ¿verdad? Tenemos 5 miembros titulares que tenemos que elegir y 3 suplentes, ¿verdad? Y bueno, la idea básicamente es sacar una lista consensuada y enfrentar al oficialismo en enero de este año para la conformación del Tribunal Electoral Independiente, que sea, digamos, un tribunal con socios expectables, con conocimientos electorales, y que podamos iniciar el proceso de cambio y de renovación dentro de nuestro querido club para buscar mejores tiempos para nuestro querido club. Ustedes le llamaron a Diego Tuma, porque él dijo en la entrevista acá que ustedes le llamaron para ser candidato de la oposición y que él habló con Zapac y que sin Zapac es imposible tomar Cerro Porteño. La verdad, yo nunca hablé con Diego Tuma, ¿verdad? Sí, un amigo mío que estuvo digamos apoyando en las elecciones pasadas a Zapac, me llamó por teléfono, vino, me visitó y me pidió hablar con Tuma, ¿verdad? Y yo le dije que no tenía ningún problema en hablar con todos los cerristas, pero él quería, digamos, básicamente quería hablar ya sobre una posible candidatura suya, y yo le dije que no, que eso tenemos que ver todavía, que era muy prematuro hablar de candidaturas y que tenemos que buscar un candidato de consenso dentro de la oposición, y que a él yo nunca lo vi en el Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, le vi en La Lupa jugando el clásico con la remera del Olimpia, pero nunca le vi en Cerro Porteño, entonces no podía yo pensar, digamos, en apoyarle sin siquiera conocerle y sin conocer también su trayectoria como cerrista, ¿verdad? Don Julio, ¿es autosustentable o no Cerro Porteño? Pero claro que es autosustentable, siempre hemos hablado sobre eso en varias entrevistas. Cerro Porteño es perfectamente sostenible, tiene un ingreso de más de 20 millones de dólares anuales, y así como una vez te dije, Independiente del Valle salió campeón de la Sudamericana con 6 millones de dólares anuales, con un presupuesto de 6 millones de dólares anuales. O sea, el problema no es el económico en Cerro, no es financiero, es un problema de gestión, es un problema de liderazgo que tiene Cerro, ¿verdad? Eso es categórico, y cuando no hay gestión, cuando no hay liderazgo, cuando no hay capacidad de trabajo, ni siquiera 50 millones de dólares va a alcanzar para sacarle a Cerro campeón. El tema es saber gastar, saber utilizar bien los recursos. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuándo le llamó Diego Tuma para esa consulta? Y, no sé, 3, 4, 5 meses atrás, o 6 meses atrás. No, a mí no me llamó. Vino una persona que habló, digamos, en su representación. Y lo de Gustavo Samaniego, ¿cómo tomás si es que se da esto que contó Juanma, que también tendría ganas de ser candidato? Y mira, yo le conozco a Gustavo Samaniego por la política de hace años, ¿verdad? Del 96, que somos amigos, hemos trabajado juntos en política,
es un gran trabajador, es una persona que tiene un liderazgo importante y es un gran trabajador, es una persona que siempre donde ha trabajado ha tenido sus méritos en términos administrativos, en términos de gestión. No tengo nada que decir sobre él. Yo creo que puede ser un gran candidato, pero tenemos que buscar unidad dentro de la oposición para que podamos tener el mejor candidato posible para sacarle a Cerro de este pozo que estamos actualmente sumergidos. ¿Usted cree que el doctor Zapag va a terminar su mandato? Sí, va a terminar porque tiene mayoría absoluta en la comisión directiva. No hay ahí ninguna voz discordante dentro de su comisión directiva y veo muy difícil. No sé si él siente la presión que existe actualmente, ¿verdad? Pero es más, yo creo que hasta se va a volver a candidatar porque que salga un Diego Tuma a hablar de que Cerro se va a ir a la quiebra si Zapag sale, pues, evidentemente eso está orquestado y dirigido para una posible reelección de Zapag. ¿Cuánto decide la barra en las elecciones en Cerro? Qué buena pregunta. Y realmente te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? El caso del Sportivo Luqueño, ¿verdad? En el caso del Sportivo Luqueño, González Daer manejaba las barras, sin embargo, lo mismo perdió, su equipo político perdieron en las últimas elecciones donde ellos participaron. Entonces, cuando ya existe, digamos, un hartazgo como existe actualmente en Cerro, por más que tengas la administración de los principales referentes de las barras como tiene Zapag, es imposible ya en el cuarto oscuro atajar, digamos, el gran descontento que existe. Ahora, don Julio, te hago una pregunta final. ¿Qué pasa si el próximo año Cerro hace una gran campaña en Copa Libertadores? Porque por el acumulativo entraría hoy como Cerro, representante 3, ¿verdad? En Copa Libertadores. O lo hace en la Sudamericana. O gana, por ejemplo, el torneo clausura o gana la apertura. Si miramos un poco del lado político, le conviene más ganar el clausura porque es la última fotografía que va a quedar. Ponerle que Zapag diga no voy a continuar, pero va por el oficialismo Juan Carlos Petengil o va Carrizosa. ¿Qué pasa? Porque en el fútbol hay mucho exitismo. Te pregunto eso. ¿O vos crees que el nivel de hartazgo ya ni si se gana un campeonato local o no sé, pues ahí mete una final de Sudamericana, no sé, una cosa como esa, pregunto? No, es evidente, es claro, ¿verdad?, de que el torneo preelectoral influye bastante en la decisión de los votos, ¿verdad? Cosa que no debería de ser así, ¿verdad? Porque hay datos claros que demuestran que la actual administración es insostenible y veo muy difícil, por nuestra parte, por lo menos ayer nosotros, o sea, en las diferentes reuniones donde estuvimos hablando varios posibles candidatos a presidente, tocamos este tema y todos coincidimos de que un campeonato de 6 meses no puede borrar la pésima gestión de 16, 17 años dentro del Club Cerro Porteño. Don Julio, gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. No, nada. Julio Ullón, de la oposición, charlando con nosotros. Venimos con Olimpia, juega hoy el Decano por Copa Paraguay, antes tenemos otro partido, juega Libertad ante Sol de América, después de fondo van Olimpia Sol de América, Olimpia Nacional, los dos partidos transmitimos y ya esperan Luqueño y Guaraní. ¿Cuál es el cruce? Nos va a contar Fabio ahora.
Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú puedes financiar hasta 12 cuotas sin intereses y eso no es todo. Llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chaco Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Con Apostala, sos invencible. Apostá en deportes o casino y gana en grande. Ingresa ahora en www.aposta.la. 12:53. Perdón, Obi, que lo haga caseramente. Tu micrófono se abre ya cuando vos abrís ahí, porque vos sabés que parpadea 2 veces tu luz ahí. Pero, ¿se abre ya o cómo es? ¿Se abre ya? O sea, yo hablo porque a veces repito yo la palabra porque pienso que no estoy al aire. Por eso nomás te pregunto. ¿Sale, verdad? Gracias, Obi. Bueno, poneme un poco, será un culebrón. ¿Qué puede ser una novela? Vos sabés que ayer filtró Pedrerol, el periodista del Chiringuito, que los del Real Madrid se enteraron del tema. ¿Sabe cómo se enteraron los de Vinicius? Que no iba a ganar. Dice que la organización le llamó a Carlo Ancelotti y le dijo: queremos hacerte una entrevista porque vos ganaste el balón, no sé, el galardón como mejor técnico. Y efectivamente, por supuesto, Ancelotti, feliz de la vida, grabó el material, ¿verdad? Inclusive se acordó de Carvajal y la lesión y todo lo demás. Después dice que la organización también le comunica al Real Madrid que el equipo ganó, que si podían hacer un especial con sesión de fotografía, qué sé yo, no sé. Entonces ahí dice que Florentino le dice a los dirigentes: pero ¿y lo de Vinicius no? ¿Por qué no le llama al equipo, le llama a Ancelotti? ¿Qué es lo que pasa acá? Dice. Entonces ahí agarraron el teléfono, llamaron y le preguntaron: ¿y Vinicius cuándo le van a hacer la entrevista para lo del Balón de Oro? Le dijo: no, señor, no, esa información no le podemos dar. Famoso, esa información no le podemos dar. Y ahí dijeron: no, esto huele mal. Y que ahí tomó la decisión inmediatamente el presidente del Real Madrid de cancelar todo, absolutamente todo. Transmisión de 5 horas, vuelo privado de 50 invitados, y que dicen que están muy enojados. ¿Y qué dijo Karim Benzema? He hablado con Vini, está triste, es normal, merecía ganar el Balón de Oro. No tengo nada contra Rodri, buen jugador, pero estoy en mi sofá viendo la tele y Rodri no hace nada que te haga decir wow. Esto le dijo al Chiringuito. A ver, Johnny, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Vos tenés una opinión muy especial, ya dijiste, ¿verdad? No, te llamamos por lo de Olimpia. Vos estás de acuerdo con lo de Rodrigo, está bien, que ¿cómo le trataste a Vinicius? Un provocador, sucio, odiado por muchos. ¿Pero por qué sucio, Johnny? ¿En qué sentido sucio? No, si yo soy un provocador y después me aguanto, no soy sucio, pero si soy un provocador y después me empiezo a llorar, ahí por ejemplo, ya entra el tema del sucio. Pero el racismo, él le tratan mal, Johnny. Pero le tratan mal porque él provoca. ¿Viste el Yamal Lamin, el jugador de Barcelona? Sí. Dijo que sí, le gritaron, pero que él estaba concentrado le gritaron de todo,
Pero que está concentrado en su juego, no le va a Vos dar sabés que cabida. entonces entendió muy claramente, se escuchó, Sí. le dijo, anda a vender pañuelos en el semáforo. Y después le gritaron moro, hijo de... El hijo le gritó mono. El papá le gritó anda a vender pañuelos en el semáforo. Y el hijo le gritó algo de mono. Y la otra vez también... Él se rió nomás. Sí, Moriente confesó que cuando le tiraban la banana a Roberto Carlos, ellos se reían, sus compañeros. Pero digo nomás un chico... Fíjate lo que era hace poco. A Roberto Carlos le tiraban banana también. Y los propios compañeros se reían. Era como un chiste. Yo ya quiero medio creer en esa tesitura de Enrique Vargas Peña. ¿De cuál? Y él me dice que Vinicius trabaja para una ONG. ¿Y por qué sería que eso? cobra millones y por el racismo, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? Así dice. Es más que por eso de ninguna manera se merecía el galardón. No, pero que él provoca todas estas cosas, todo esto. Él fomenta servicio. para dejar en exposición el racismo. Claro, está al servicio. Que una ONG dice que le paga mucho dinero. Está al servicio de la ONG. No, pero Dani, eso es lo que él dice. Así mismo, con no mucha me creas a mí creerle a él, con mucha convicción. En serio a mí me cuesta creer porque Vinicius no gana millones de euros en Real Madrid. ¿Qué pico va a estar cobrando una ONG? Pero el rico quiere ganar siempre mucho dinero. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo el rico quiere? Cuanto más dinero tiene, más quiere. No, déjate de razón. Espera, vamos, limpia. No, basta. Basta, Johnny, basta. El pobre siempre está para el rico, pero el rico nunca para el pobre. Ahora ya tenés una nueva. Y ahí El rico cada vez quiere más. ¿Cómo? No, ya está. Sacame eso, dale, vamos a ver. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala. Y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Tapero, Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susay Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta, cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Hoy comimos empanada gracias a Chun. Johnny, sí, bien. Tenía que aprender. No un hubo poquito. invasores tampoco. No hubo. O sea que me dijo un compañero que iba a participar de... Yo también le dije, voy a ir... No voy a comer. No te vamos a permitir. Pero cosa que yo ni iba a hacer como el de minero, iba a dar una guerra ya y te íbamos a cerrar el paso. Aquella puerta se iba a cerrar. Sí, no. Pero yo le dije, voy a ir a entrarle. No, Johnny, mejor que no venga. Johnny se está quedando solo, pero va a caer tarde o temprano. No, al contrario. Al contrario. Está más fuerte. Está más fuerte, sí. Pasa que hay muchos compañeros que se dieron a la presión, porque... ¿Presión de quién? Del sistema. Pero por favor, presión del sistema va a comer empanada, digo, por su cumpleaños. No comer, sino que Chuna, caer en el... ¿A qué le iba a pasar a hacer una chune? Te aviso que ante la presión del sistema, mira, me entero, mira que Chu mañana va a escuchar esto. Pero el rico quiere ganar siempre mucho dinero. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo el rico quiere? Cuanto más dinero tiene, más quiere. Chu, o sea, vos cediste ante la presión del sistema, dice. No quiero jactarme, ¿verdad? Pero antes de una eventual existencia del sistema, esto siempre está ahí. Y a ver. Y creo que la vieja cardinaria no, claro, pero costumbre. Claro que el señor Chuno entra en esta lista, ¿sí? Otros compañeros. No.
O sea, vos estás diciendo, Johnny, que muchos piensan como vos, pero tienen que ceder ante la presión del grupo. Del establishment, como diría Reganate. Poné la música de Olimpia. Vamos con Olimpia a fondo, hermano querido. Bueno, Fabio, contame el panorama de la Copa Paraguay. Horario de hoy y quiénes serían los semifinalistas. ¿Cuál es lo que es el cruce, por favor? Vamos a ver si sos tan amable. Cooperativa Capiata, con más de 165.000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta. Además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. Cooperativa Capiata, 40 años juntos, alcanzando metas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar, la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. ¿Cómo es el tema, Fabio? Bueno, hoy en el partido primer turno se van a enfrentar Sol de América y Libertad, partido que se va a jugar en la ex cancha de General Díaz. El ganador de esta llave va a enfrentar al Sportivo Luqueño, que ya superó la fase de cuartos de final. Y posteriormente a las 20 horas en el Defensores del Chaco se enfrentan Olimpia y Nacional. El ganador de esta llave se va a enfrentar a Guaraní, que también superó a Carapeguá en cuartos de final para lo que ya va a ser las semifinales de la Copa Paraguay. Y o sea, podemos tener un Libertad Luqueño y un Olimpia Guaraní. Ese es el sueño del organizador de la Copa Paraguay, y estará con esa semifinal. Seguro. Y vos sabés que me dijeron que las semifinales, así como están las cosas, esto se va a definir en los próximos días en la divisional, se podría jugar el fin de semana entre el partido de Argentina y Bolivia. Aprovechar la fecha FIFA, no jugar el campeonato, no jugar la fecha de campeonato, sino que jugar semifinales de Copa Paraguay ese fin de semana. Pero todavía no se confirma, más adelante se va a confirmar eso, en la próxima reunión de divisional. Ya. Johnny. Señor. ¿Cómo juega hoy Olimpia? Olimpia va a poner lo mejor Martín Palermo, le tiene al arquero Néstor Oliveira, está también César Olmedo. Tengo una pequeña duda si va la dupla titular de Barreto Capazo o aparece Benítez, así como en el partido anterior contra el 3 de febrero apareció el primer tiempo Capazo, en el segundo tiempo Barreto y Benítez. Hugo Benítez fue el titular y Facundo Zavala por el sector izquierdo. No se descarta que en algún momento también puede ingresar Tobías Morínigo, pero me parece que va a arrancar Facundo Zavala. El medio sería con Marcos Gómez, Matías Vera o Ramón Martínez. Eric López, que tiene una actividad menos intensa que el resto, porque él, por la enfermedad, recién volvió en aquel partido contra Sol de América en Encarnación, entonces tiene resto para aguantar este partido y también el próximo domingo. Fernández, podría ser Hugo Fernández, el volante por la derecha, no descartando también que pueda jugar Redes, que tuvo algunos partidos yendo a la banca de explicativa por la presencia del Sub-19. Y adelante, Lucas Prato, él no puede jugar el campeonato local contra Ameliano porque llegó a su quinta amarilla, estando en la banca legislativa.
se ganó esa amarilla en el clásico y no podrá jugar contra Ameliano el próximo fin de semana. Lo acompaña Derlis González o Brian Montenegro para este partido contra Nacional, el partido a las 20 en el Defensor del Chaco. Mira que Olimpia Johnny puede ir por el triplete porque ahora ya le superó por 5 puntos en la tabla anual a Libertad. Este año sí, entiendo que hay partido por más que un equipo gane la Copa Paraguay y sea el mejor campeón del no. ¿O no? ¿Igual? No. ¿Te acuerdas el año pasado Libertad? No, pues y eso fue porque Libertad pero contra qué equipo había... Ahora sería medio ridículo que luego de haber convencido a la gente que así es, ahora digan, no, hay que jugar. No, si Olimpia hace eso, se le tiene que dar la Supercopa como se le dio a Libertad. Directamente. Claro. Ahora sí, si vos manejas que cambiaron el reglamento, porque eso fue por una cuestión de libertad. ¿Y quién le va a decir que no a Libertad? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Entonces, por eso acomodaron. Acá muchas veces, como te acuerdas cuando en la Supercopa de Cerro Olimpia le permitieron jugar a los expulsados de Cerro. Mira, hay muchas chances tiene Olimpia de quedarse con los 3 títulos. De acuerdo al estado de cosas, de números del campeonato, de la Copa Paraguay. A esta altura la Copa Paraguay es también un favorito. Capaz Libertad el que le puede discutir. Después, el resto... No sé, pues Libertad perdió los 2 partidos contra Olimpia en este clausura. Por eso te digo, capaz, por ahí Libertad luego le puede discutir. Yo creo que además tiene un simbolismo el partido de hoy porque te enfrentas al único equipo que te ganó en el semestre y que es el único escolta en este momento. Entonces, si hoy hasta Olimpia le gana, no solamente va a ser la revancha, sino que va a estar allí en la ruta del título de los últimos 5 partidos, pero además como que manda mensaje. Porque todavía queda latente que en el Arsenio Ericó Nacional le ganó muy bien. Olimpia no pudo recuperarse de aquel 0-2, pero desde eso que es netamente simbólico. Este Nacional es diferente y este Olimpia también. Sí, señor. Por eso Olimpia, Martín Palermo lleva al grupo completo, porque en el partido contra, a los que podrían ser titulares, porque Richard, por ejemplo, hoy descansa. Franco estaría también en la banca de explicativa, y el caso de Hugo Adrián Benítez, que no fue convocado. Después están todos contra Colegiales, puso el equipo alternativo. Morínigo, por ejemplo, fue el lateral izquierdo contra el equipo del Este. Aldo Morel tuvo la chance de jugar ese partido, sin embargo hoy ni siquiera Paraguay Espínola fue convocado. Hay que ponerlo mejor, porque Nacional es un rival fuerte. Imagino que Bernay también va a ponerlo mejor esta noche ante Olimpia. Johnny, ¿y quiénes serían los jugadores a tener en cuenta para la banca? Lleva todo Olimpia, por ejemplo, va a llevar a... Si es que no juega, por ejemplo, no sé, vos pasaste ya al equipo titular. Sí, la probable alineación. Sí. Prato va a ser la gran novedad. Sí. ¿Y ahí a quién le saca el puesto? Prato o lo acompaña Derlis o lo acompaña Brian. ¿Cómo? Si es titular Derlis, con Prato, o Brian iría a la banca de expectativa. Y si ese Brian con Prato, Derlis estará en la banca, así como contra Libertad en el clásico. En el clásico arranca el segundo tiempo. Y si por allí el técnico decide poner a Hugo Fernández como volante por derecha, Redes estaría en la banca. Franco, otro también, que estaría como suplente. Ramón Martínez podría arrancar con Vampeta Gómez. En ese caso, Matías Vera sería el volante central en la banca. Tobías Morínigo, lateral izquierdo, puede jugar como cuarto volante. Y si aparece la dupla titular, Capazo Barreto, Hugo Benítez estaría en la banca. No tiene hoy lateral derecho suplente, porque el único convocado es César Olmedo. Y si se necesita lateral derecho y Benítez está en la banca, podría ingresar en ese puesto. Opciones para Martín Palermo, pero se aclara, Bruno, que en Copa Paraguay solamente 11 titulares y 7 suplentes, según el reglamento. Claro, vos cuando preguntabas quién saldría en función al equipo de la liga, el equipo del clausura, sale Hugo Benítez, que ni siquiera fue convocado, por lo que Johnny acaba de decir. Olimpia convocó a 18 jugadores,
11 titulares y 7 suplentes. Entonces ahí no está Richard, no está Benítez. En función al equipo que venía jugando y el que goleó el clásico el domingo pasado. Sí, señor. Hugo Adrián Benítez, que sumó varios minutos y hoy descansa para dar lugar a Prato. Imagino que va a ser Brian el reemplazante directo de Hugo Adrián Benítez para que Prato pueda tener esa chance de jugar un poco más atrás. Con dos en punta, el caso de Brian, con Prato estaría jugando hoy mismo. Johnny, sinceramente hablando, ¿golpeó lo de River ayer el hecho de que Olimpia no vaya al Mundial de Clubes? Yo creo que no, Bruno, porque... por el partido de ida, ¿verdad? Por el resultado. Exacto, sí, señor. Y si hubo un golpe anímico al plantel o a la directiva, habrá sido en ese primer partido. Ayer no. Ya sí, era muy difícil. Totalmente de acuerdo, porque sabes que si ayer, por ejemplo, si vamos a suponer el partido de ida terminaba 0-0, ¿verdad? Y ayer River con todo eso terminaba otra vez 0-0 y ahora en los penales clasificaba Mineiro. El hincha Olimpia hoy iba a estar, pero de cama. Cosa que algunos están felices, ¿verdad? Bueno, ya viste el programa al inicio, ¿verdad? Pero yo creo que no. ¿Cómo se dice? El luto ya se vivió ya en el... ¿Cómo cuando vos estás de... Y sí, de luto se dice, ¿verdad? La clasificación se perdió en Brasil. Por eso, ¿verdad? Fue muy abultado por el resultado, entonces ya no había tanta... Había esperanza, pero como que el partido tampoco daba. Muy mínimo era... No, por eso, el partido, el lo que trámite vos podías del partido... darle a River, no sé... No, es que otra cosa hubiera sido... Mira, si por ejemplo hubiera sido como el desarrollo de aquel River Palmeiras, donde River había perdido la ida 3-0 en Buenos Aires, y en la vuelta, River gana 2-0, hace un gol, le anulan por VAR, le cobran un penal y el VAR anula. Allí hubiera sido otro golpe, pero ayer el famoso podían jugar 3 horas más y Bataglia y Junior sacaban todo, entonces como que el hincha que querían... Qué partidazo hizo Junior, y vos sabés que... Y por eso yo creo que es lo que vos marcabas lo de la ida. Fausto Vera. Sí. Fausto Vera, muy bien también. Este es el que va a ser nacionalizado. Sí. Este puede jugar por la selección paraguaya. Sí. Vos sabés que me encantó. Por la sub-20, por la sub-23, fue compañero de Alexis McAllister en Tokio 2020. Pero puede jugar porque... ¿Y porque no jugó por la mayor? No, pero aparentemente le está convenciendo Alfaro, contó Federico. Pero ayer visto que es muy rápido, ¿sabes qué es? Defendía muy bien y se desprendía la pelota a un toque. Él se luce más cuando el equipo es ofensivo. Sí, no, pero ayer viste que Mineiro se defendió. Sí. Pero cuando él recuperaba la pelota, por ejemplo, o le pasaba, alguien recuperaba y le pasaba, él a un toque daba. Mucha claridad tiene a la hora de jugar. No, muy claro, por eso te digo, anoten este Fausto, ojalá venga a jugar por las selecciones. Porque nosotros necesitamos sumar acá. Pero lo de Junior Alonso ayer, o sea, que me da rabia, o sea, no sé si ustedes tienen lo mismo. O sea, que Mariano Clos y La Torre en ningún momento le mencionaban a Alonso como... o sea, que se quedaron más con Bataglia. Y Bataglia por argentino, ¿verdad? Argentino. Sí. Y bueno, y está mal, ¿no? Porque ellos no trabajan para la cadena internacional de todo Sudamérica, no sé, o Latinoamérica, no sé, pero... No, pues Junior Alonso saben dónde está no, ya sé, Dani, pero hoy van a elogiar el punto honor de Peñarol, aunque hoy sí, pero ni una mención a Junior Alonso. Vamos, mano, nosotros estamos viendo acá en Paraguay. Yo creo que, no sé, no, por eso pero yo no le digo que mientan, porque la verdad es que Alonso jugó un partidazo, él fue una de las figuras, pero sin embargo ellos no le mencionaban a él. Ellos estaban con su batalla, un partidazo, Y Junior Alonso nada, ni 3 monedas le dieron. Y él sacó toda la pelota bien y por haber. Déjate joder, viejo. Este Colilla en un momento, qué jugador tan técnico, no le podía pasar a Junior Alonso. Y por arriba, con Chichón habrá terminado el partido Junior Alonso. ¿Cuántos centros? 70 centros según las estadísticas. Tuvo 20 tiros de esquina, ¿verdad? Y no hubo un solo cabezazo limpio de River. Por eso. Fue un dominio estéril. Pero por eso lo que hace Echeverri fue la más clara.
ni el trámite daba para una esperanza, porque el fútbol te da eso, arrancar, y Fabio decía que en la previa hicieron el tema del cálculo, hace uno antes de los 15, Sí, antes de los 30. No, o sea, yo estaba mirando el partido a los 15 minutos y yo ya dije, no, este sabe que estoy como, ay, este no Pero pasa de nada. arranque parecía que... No. Vos sabés que era... Tiraban todos centros pareí. Después este Borja falló, inútil la venza. Y este otro entró Adam Vareiro. Después ya era... No, ¿sabes qué? Adam Vareiro ahí. Adam no tiene la culpa. Entró, ¿qué peor va a hacer, tío? Pero ese Borja... Hubo una pelota en el área chica, no recibió, agarró y chutó mal al tipo. Y es el que le aguantó Junior. No, ese es su compañero, agarró y le quería garrotearlo a Borja. Se tiró al piso y le agarró y le levantó. Y él sigue lo que se enojó. Imposible, no, en serio. Insoportable este tipo, este Borja se ríe. Por eso ríe, no. Tiene que echarle toda patada a estos jugadores de River. Bueno, Johnny, redondea tu informe, por favor, porque vamos a acordarnos ¿Quién otra le vez. mata por Johnny y ahora? No se cerró ya el capítulo con lo que hicieron en la televisión. No, pero estoy describiendo normal el partido, ¿verdad? Yo creo que... o sea, todos nos dimos cuenta, podían jugar 3 días el partido y River no le iba a marcar nunca. Igual hiciste la apuesta. No, pues eso pues ya fue antes. Si yo sabía, yo me retiraba a los 15 minutos. Si me da tipo esa casa de apuesta, retirate a los 15 minutos. Dame un partido donde el River de Gallardo del 24 haya jugado bien. Y no. ¿Y cuándo tuvo que ver el fixture? Mira que su ruta con la gente, con... mira que su ruta fue Talleres y Colo-Colo, que San Lorenzo le hizo 20.000 veces más partido a Mineiro. Perdón, Johnny, ¿qué querías decir? No, decía, el caso de Vareiro, eso es lo que me preocupa, porque el futbolista entra y no aporta mucho, y ya perdió la paciencia el técnico por él, la vez pasada, por hacer perder tiempo al arquero rival, y ayer, y contra Defensa y Justicia fue titular, y tampoco, no, me parece que nos corre lo de Vareiro en River, y seguramente le van a buscar salida para el siguiente campeonato. Bueno, Johnny, ¿podés repetir, por favor, el probable equipo de Olimpia para el partido de hoy ante Nacional? Y Fabio ya nos cuenta cómo va a arrancar la academia también. Y nos da detalles del partido Libertad Sudamérica. Sí, señor. Para este partido, probable alineación Olimpia: Gastón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto o Hugo Benítez, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Hugo Fernández, Matías Vera, Marcos Vampeta Gómez, Eric López, en la delantera Lucas Separato con Brian Montenegro o Derlis González, para lo que será el partido hoy por Copa Paraguay, etapa de cuartos de final, 20 horas. En el Defensor del Chaco, mucha queja de los olimpistas por los precios de las entradas. Hay que abaratar costos en esta Copa Paraguay. Hoy es para tener fácilmente 15.000 espectadores, pero me parece que vamos a tener un estadio con poca gente, lo que será el partido Olimpia Nacional. Gracias, Johnny, un fuerte abrazo, muy amable. Hasta cada momento. Gracias, adiós. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y
GNB y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. S de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga. Seguridad industrial. Señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un mensaje al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella. Gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Con respecto a Nacional, salvo la ausencia de Víctor Sebastián Quintana, que no puede jugar porque pertenece a Olimpia, el equipo tricolor va con todo su potencial. La base que está peleando el torneo clausura, con Kili Rojas en el arco, Alfaro a la derecha, junto a Claudio Núñez y Monteagudo, los centrales, y Daniel Rivas. En medio campo está para jugar Alfaro nuevamente, acompañado de Fabricio Jara, y ahí hay que ver si quién ingresa por Víctor Sebastián Quintana, y arriba el tridente ofensivo que lo conforman Orlando Gaona Lugo, en el centro Diego Duarte, y a la izquierda la presencia de Gustavo Caballero, el tridente ofensivo de Nacional. ¿Y qué importancia le da Nacional de acuerdo a este equipo que vos estás diciendo? Y va con todo, ¿no? Va con todo, todo su equipo titular. Todo quiere, porque Nacional, si bien puede estar amenazado en el tema del acumulativo por la Copa Sudamericana, quiere ir a la Libertadores. Además también la distancia que hay entre el partido nacional de hoy por la Copa Paraguay y por el campeonato son 5 días, porque Nacional juega el día lunes, ¿verdad? Contra Sol de América. Entonces son 5 días para la recuperación. Interesante el espacio, recuperable por la cantidad de días que separa al partido del campeonato y la Copa Paraguay. Justo juega contra Sol de América. Sol de América. Y, y el mismo criterio usa Solo. Están también su potencial al máximo, porque si bien puede hacer algunos cambios de Tiburón Torres, ellos también ven la posibilidad de salvarse y por qué no estar en una Copa Internacional el año que viene, que va a ser la Libertadores, y lo hacen a través de la vía de la Copa Paraguay. Por eso va con todo su potencial. Libertad, salvo Martín Silva, que sigue lesionado, no va a jugar otra vez hoy. También está Tacuara, está Roque Santa Cruz, están todos en libertad, porque obviamente este semestre lo quieren ganar, para que de esta manera por lo menos puedan olvidar lo que han hecho en el clausura. Así que los 4 equipos van con todo, salvo lo que decía Johnny con respecto a Olimpia, algunos retoques en el equipo van con la posibilidad de ganar la Copa Paraguay. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, lo mejor es de Quimfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Bueno, estamos en contacto con el señor Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral.
Eduardo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno y equipo, muy buenas tardes, saludo a toda la audiencia y bueno, gracias por el espacio y bueno, contar un poquito que venimos en Farmacia Catedral con una maratón de descuentos reales, son 72 horas que arrancamos el día de ayer martes, vamos todo el día de hoy miércoles y culminamos mañana jueves hasta las 23:59 para los locales que son 24 horas. Y bueno, llegamos con descuentos hasta el 70% en productos seleccionados, con todas las formas de pago, aplica a todos los canales, aplica a nuestro call center el 627-7000, nuestro WhatsApp el 0982-927-610 y nuestra web www.farmaciacatedral.com.pe, Bruno. Perfecto, Eduardo. Esto sería maratón, ya se deberían de llamarle. Maratón realmente, sí. 72 horas como para hacer todas las compras disponibles. Totalmente, así que hay que aprovechar, Bruno, porque los descuentos son importantes y encima en categorías importantes, en productos que son de primera necesidad, también tenemos todo lo que es para darte el gustito, y cuando hablamos de 70% hablamos de una categoría que ya empieza la temporada, si ya estamos primavera ya con olor a verano, en bronceadores, por ejemplo, y encima de una marca premium, Hawaiian Tropic y Banana Boat, vas a encontrar en referencias seleccionadas con 70% de descuento y a su vez participás del sorteo, comprando estas marcas bronceadores, participar del sorteo de un paquete para 2 personas para ir a Río de Janeiro, así que hoy es la consigna, hoy y mañana hay que pasar por Catedral 1. Vos sabés que, Eduardo, acá me preguntan si delivery aplica, si vos pedís delivery aplica el tema del descuento. Aplica a todos los canales, aplica el delivery, aplica a la web, aplica a uno de los 150 locales a nivel país, así que por todos los medios, o sea que no hay forma de no aprovechar estos descuentos. Si no puedes pasar por los locales, está complicado, llamanos al 627-7000 o ingresar en www.farmaciacatedral.com.pe con todas las formas de pago, Bruno. Excelente, efectivo, tarjeta Eduardo. de crédito, débito, transferencia, todo lo que vos puedas está habilitado, aplica el mismo beneficio. Farmacia Catedral, 72 horas de descuentos reales. Eduardo, un fuerte abrazo, muy amable. Gracias, Bruno, un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy gentil. Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Olimpia favorito, muchachos, contra Nacional hoy. Es un poco medir ya, porque en la penúltima fecha van a jugar por el torneo clausura, pero ahí ya Olimpia ya podría ser campeón inclusive. Es el único que le ganó. Nacional es el único que le ganó a Olimpia. En su cancha. En su cancha, sí. Y... Pero un solo partido, pues, y sin el interés de la presión de tener que ganar sí o sí, yo creo que está parejo el tema, ¿eh? Y la tabla no me deja mentir tampoco, ¿no? Creo que son el primero y el segundo. Pero si hay empate en tiempo normal, penales directamente a penales. Sí. Penales. Solamente en la final parece que es la prórroga, o también no, penales, también se mantienen penales. siempre penales. Ahora que Sudamérica Olimpia definió y Olimpia Guaraní. Trinidense definió por penales. Trinidense Libertad. Libertad, sí. Ricky Libertad también, sí. Empató sobre la hora Trinidense y se tuvo que definir los penales. No es largo. Y entonces, mira que un partido nomás puede pasar cualquier cosa. Sí. Lo que cambia un poco el escenario, porque Olimpia se siente mucho más cómodo en los defensores. Para Olimpia hubiese sido, bueno, de hecho, la pasó mal en cancha de Nacional. Y Nacional maneja muy bien las dimensiones de su campo de juego y se mueve de otra manera. Ese sí. Capaz que inclusive hoy Olimpia entra a defenderse a jugar de contragolpe. ¿Cómo? Sí, en el defensor del Chaco hoy el partido. Sí, por eso. Estaba preguntando a Bruno si había favorito hoy. Estamos teniendo un partido parejo. A tratarse los 90 minutos. Para mí Olimpia es favorito. Sí, yo creo por que Olimpia... cómo viene jugando. Sí. Pero entiendo un poco, viste que primero a Nacional le importa más que a Olimpia en la Copa Paraguay. Sí, ese fue el tema. Viene de ganar a 0 Olimpia y bueno, está embalado con el campeonato. El equipo que pone Olimpia no es... Sí, pero no es el titular. Richard, por ejemplo, no. No está Richard. Y el corazón del equipo son el presidente. Y que no te sorprenda que Franco arranque en el banco. Yo ni mismo también lo decía. Puede ser. Hugo Benítez ni siquiera fue convocado. Lo que pasa es que, lo que pasa es que Olimpia también hay una sensación, recién hablábamos de la importancia del fixture. Olimpia viene en su ruta de jugar contra 2 equipos descendidos de la intermedia. Y es la primera vez que tiene un duelo
y que justo se da contra el último que le ganó en el semestre, el único que le ganó en el semestre, y que es el que está allí, y Fabio ya explicaba. Es cierto que está allí en la zona limítrofe de la Sudamericana, pero para los equipos como Guaraní, Luqueño, es la ruta viable para la Libertadores. Sí. Si acá se habla que Cerro, con la pésima campaña que está haciendo el equipo azulgrana, igual ya tiene todo servido para ir. Cerro no puede quedar fuera, no puede quedar fuera de la Libertadores. A lo sumo puede ir a fase 4. Perdón, ahí para que Cerro vaya, para que Cerro quede sin Libertadores, a ver, tendría que perder sus 5 partidos y creo que 2 de mayo Guaraní. Yo miro desde el lado de si Nacional sale campeón, por ejemplo. Ahí sí iría desde fase 1 a la Libertadores. Pero Bruno plantea que Cerro quede fuera hasta de la Libertadores. No, muy difícil, de verdad, porque hoy por el acumulativo es como. Pero alguien me dijo, me escribió que hay una combinación que lo puede dejar a Cerro fuera de la Libertadores. ¿Y que salga campeón Nacional? Ah, no, entonces no. No, por eso. No, por los 6 puntos digo que le saca Olimpia. Está difícil. No, y en el acumulativo creo que 2 de mayo Guaraní están a 15. Sí. Y son 15 puntos en disputa. Por eso Jaras ayer lo apuntó como el único objetivo. La otra en la conferencia de prensa post partido Olimpia dijo, ahora no quiere asegurar el cupo en la Copa Libertadores, dijo. Yo creo que lo único que va a cambiar el estado de ánimo en Cerro es que explícitamente digan de ahora en más van a jugar estos. Y que el tema de la cantera y estas cuestiones. Pero como que el panorama ya está muy definido. Entonces, cuidado, muy pocas cosas van a estar en juego cuando ingresemos para las últimas 2 fechas. A diferencia de lo que había ocurrido en la apertura, donde en las últimas 2 fechas se termina definiendo lo de Cerro y lo de Libertad, y más porque en el clausura se supone que está lo del acumulativo y otras cuestiones, pero yo creo que sí arranca como favorito por ese tema, pero como también por la cuestión motivacional, viene a ganar un clásico. Pero fíjate eso que todo suma, viste que cuando te va bien, claro. Todo te es más fácil, ¿verdad? Pero es mucho el juego mental, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es más la confianza en el fútbol. Yo creo que es más confianza, porque si voy a lo netamente de la motivación, yo te diré que Nacional está más motivado. Hoy, para el partido de hoy. Porque Nacional dice, esta es una ruta viable. El torneo, estamos a 6. Y el propio técnico te dijo hace 3 fechas cuando Nacional no perdía tantos puntos como ahora. No, nosotros no somos candidatos de nada. Háblame cuando falten 4 fechas. Porque imagínate, Olimpia puede, contra Tacuarilla puede salir campeón, por ejemplo. Si ganan los 2 próximos partidos y Nacional no suma solamente 2 en las próximas fechas, ya Olimpia campeón. Y el jugador está mentalizado en eso. Por eso quizás hoy, no digo que va a tomar a la ligera el partido, pero... A ver, repetimos con el equipo de Olimpia. El que nos pasó, Johnny. Tenemos, ¿no? Gracias, Obi. Espera. Con la alineación Olimpia, Gastón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto o Hugo Benítez, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Hugo Fernández, Matías Vera, Marcos Vampeta Gómez, Eric López, en la delantera Lucas Separato con Brian Montenegro o Derlis González. No, es despreciable el equipo de Olimpia, será. Pero no ahí falta Richard Ortiz y Ale Franco nomás. Redes. Redes. Claro. Y si vamos al último clásico, Hugo Benítez es el titular. Al delantero, claro. Y fíjate, Johnny también ponía la duda de si juega Junior o juega Hugo Benítez el defensor. Pero es mucho más titular que los equipos que venía jugando en la Copa Paraguay, porque jugaba contra Colegiales y 3 de febrero. Fíjate, 2 equipos que ahora ya están en la 3ª división del fútbol paraguayo. Pero el objetivo, claro, decir que Olimpia está a 6 de la escolta, capaz si era una situación más cerrada, ponía un equipo más alternativo. Pero Olimpia tiene un plantel. Cuando hacíamos y se criticaba lo de la falta de planificación o la mala planificación de Cerro, bien o mal, bueno, Olimpia tenés un suplente por cada puesto. Vos tenés Olmedo para Agua, Hugo Benítez una especie de comodina para los 2 zagueros centrales, Morínigo para Zavala, Vampeta y Vera, hasta Ramón Martínez para el doble 6 titular. Para los extremos lo mismo ocurre, y en la delantera están Derlis, Bryan, Hugo Benítez. En Cerro, Diego León sigue jugando porque es un chico de 17 años que no tiene un suplente. O cuando hablábamos que no tenía un volante zurdo con lo de Carrascal. Benítez, que nunca más apareció porque después recrudeció su lesión. Porque Olimpia tuvo hasta eso, no tuvo lesiones musculares.
Y eso habla muy bien. Ahora en otro tiempo lo que era. Y Cerro, ni hablar. Cerro tuvo muchas lesiones. Olimpia el único que tuvo las lesiones fue Prato, hace poco. Y Derli un parate, pero después Olmedo tuvo apendicitis, tuvo hepatitis, Eric López. O sea, si pararon fueron por otro diagnóstico, no por una lesión Olimpia muscular importante. Estuvo tan bien que sus bajas fueron por enfermedades. Sí. Barreto, Capazo, Olveira y Prato eran que venían con presencia ideal. Ahora Prato se bajó porque quedó, pero Barreto, Capazo y Olveira siguen dentro de la presencia ideal. Estamos hablando de grandes figuras. 13:37. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, ahí te va tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro de Neumáticos ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, para las sopas y caldos, la línea de granos y legumbres, galleta molida con ajo y perejil, para unas ricas milanesas. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul con el sello de garantía base. Celebra 28 años de Sueño Lar. Aprovecha 45% off y 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Además, comprando un somier living o mueble de nuestras colecciones premium, participas del sorteo de un auto 0 kilómetro. Compra en este mes de octubre y hacer realidad el espacio de tus sueños con Sueño Lar. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Seguimos con la fase regional de los Juegos Universitarios del Paraguay. Ya finalizaron las competiciones en la región 1, región 2 y región 4. Región 5, que se viene el próximo viernes y sábado. La gente de Itapúa, Guairá y Cazapá van a competir en el Centro de Desarrollo Municipal de Encarnación, en la ex-DIVEM. También entre el sábado y el domingo se viene la región 3 de Presidente Hayes, Central y Capital. Esto se va a desarrollar en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Asunción, en el campus de la UNA, para lo que tiene que ver con la fase regional de los Juegos Universitarios. La pasión te mueve, Rexona te protege. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
19 horas hoy, el partido entre Lanús y Cruzeiro. Vamos a ver si vuelve a repetir titularidad, en este caso nuestro compatriota Juan José Cáceres, en el lateral derecho de Lanús. En el banco de Cruzeiro va a estar Fabricio Peralta, 1-1 en el partido de ida. 21:30 hoy el partido entre Peñarol y Botafogo en el Centenario. En el Lanús Cruzeiro va a arbitrar Juan Gabriel Benítez, que viene de pitar el superclásico del fútbol paraguayo, lo que tenemos entonces en cuanto a agenda. Y mañana, a estadio repleto, Racing en el Cilindro recibiendo al Corinthians, partido de vuelta también de las semifinales de la Copa Sudamericana. En el partido de ida habían empatado 2-2. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. En Cambios Rendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores o ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. No dejes para mañana lo que podés barrear hoy. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Un cumple que se respete solo puede tener sabor a Panchos Ochi. Crea momentos inolvidables, sin complicaciones, con un menú fácil pero riquísimo. En tus cumpleaños infantiles serví Panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y anunciaba Juanma Figueredo que dentro de los movimientos políticos que se pueden dar en Cerro para la asamblea del próximo año, buscando un candidato, lanzaba este nombre a continuación. La persona de la que estamos hablando, que tiene grandes intenciones de candidatarse a la presidencia del Cerro Porteño, es el ingeniero Gustavo Samaniego. Gustavo Samaniego, actualmente director de fútbol de la Fundación de Cerro Porteño, tiene muchas ganas de candidatarse a la presidencia del Club Cerro Porteño. Hoy 17:30 para el partido Sudamérica Libertad, Estadio Conmebol, arbitraje de David Ojeda, atención que hay VAR, y en el mismo va a estar Carlos Figueredo. Para el partido Olimpia Nacional, arbitraje de Mario Díaz de Vivar, en el VAR estará Ulises Mereles. A propósito del equipo franjeado, esto nos contaba Johnny González. Probable alineación Olimpia: Gastón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto o Hugo Benítez, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Hugo Fernández, Matías Vera, Marcos Valpeta Gómez, Eric López, en la delantera Lucas Separato con Brian Montenegro o Derlis González. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025, carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los
frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con ron Fortín frutos del bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín frutos del bosque, nuevo sabor que combina con todo. Atención Paraguay, en Inverfin llegó la previa del Black Friday con un universo de descuentos. Aprovecha nuestras ofertas en acondicionadores de aire en cuotas desde 199.000 guaraníes, televisores desde 69.000 y muebles desde 14.000, todos con entrega e instalación gratuita. Visítanos en más de 100 sucursales o compra online en www.inverfin.com.py. No te pierdas el universo de descuentos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Llegaron las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta este 31 de octubre, descuentos imperdibles hasta el 60% con todos los medios de pago y con todos los canales de venta. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610, página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Lácteos Lactolambda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolambda sea parte de tu vida. Lactolambda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. Bruno. Muy bien, gracias Edgar. 13:49. Hablamos tanto de la posibilidad del tema de la Copa de hoy, ¿verdad? Lo que se viene, que esta parte final ya hoy mucho para informar de fútbol, ¿no? Porque mientras se juegan los partidos, tener lo de Lanús en tiempo real, que va a estar entre un partido y el otro, ¿verdad, Fabio? Sí, 19 horas. O sea, el primer tiempo de Olimpia va a ser con el segundo tiempo de Lanús. Exactamente, sí. Y si hay penales, mira que los argentinos en la Sudamericana vienen bien, pero los brasileños te pueden ganar tranquilamente de visitante. Imagínate si juegan las dos finales brasileños. Lo que va a ser. No, pues una locura. Yo quiero que Racing llegue ya. Sería bueno Racing, sí. A pesar que Corinthians con... Coste que en Corinthians está Romero, ¿verdad? Sí, también. Pero, ¿qué va a pasar con la final de la Libertadores? ¿Se va a jugar en el Monumental o van a cambiar de ciudad? Me dijeron que no van a cambiar. No. Eso no se cambia. Buenos Aires, pero el estadio puede cambiar. El estadio que apareció era el Independiente de 42.000 personas, que ya se había presentado como uno de los estadios. El único de La Plata no correría porque tiene un eterno problema de mal estado de campo de juego. Pero el Independiente está muy bien y es más, en Globo salió hoy que la prensa argentina manejaba Independiente por 42.000 personas contra 84.000 personas. De hecho, Mineiro practicó ahí. En Independiente, Claro, para la preparación del partido de ayer. Por eso pasó, porque lo que iban a practicar a Boca perdían todos. Pero lo que enfrentaban a River, iban a la Casa Amarilla, el famoso predio Boca, y yo veía quedaban todos eliminados. La repercusión de los hinchas independientes. Por fin tenemos un equipo en serio que está practicando en nuestra cancha. Sí, la verdad. Pero pierde para nosotros, creo que para los argentinos, uruguayos y el resto del continente. ¿Pierde fuerza o no el hecho de que sean brasileños? Totalmente. Para mí sí. Acordate lo que fue el año pasado. Porque si era por lo menos un River, ponerle Botafogo
O un Peñarol, un River Peñarol, Mineiro, River Peñarol. O esa combinación. Pero vos viste, ahora... la de Paranaense y Flamengo en Ecuador fue... Sí. Más, la de Santos Palmeiras ni hablar en el Maracaná, esa fue horrible. Y no sé si en Brasil va a paralizar también, porque ahí me parece que van a ver lo de si llega, o sea, bueno, se va a dar, ¿verdad? Botafogo, Mineiro, va a ser muy regionalista. Yo te aseguro en materia de rating, en materia de números, la Copa de Brasil, que va a ser el próximo domingo entre Mineiro y Flamengo, la ida, primero en Río y después en el MRV, va a tener más números porque Flamengo es mucho más grande que Botafogo. Y a nivel continental, el mejor ejemplo, ya que estamos hablando del cierre de los periodos del Mundial de Clubes, porque con este 24, para el 25 todos arrancan de foja cero. Agarrar las finales del 21, 22, 23, 24, y el único que el futbolero no brasileño recuerda es el de Boca Fluminense porque estuvo Boca. O dicho de otra forma, porque fue la única final sin brasileño. Porque después vos decís, ¿y cuál fue la del...? Y tenés que hacer memoria, decir que nosotros nos dedicamos a esto, ¿verdad? Pero... Y está ahí el Flamengo River seguramente también, ¿verdad? No, y esa fue la del 19. Por eso voy a agarrar desde la final única, las únicas dos finales que así atrapó fue River Flamengo del 2019 y el año pasado Boca Fluminense. Porque después vos podés decir, mira, este es el Fla-Flu. Vos recordabas lo del 22. Ese partido horrible. Con la de del Santos Maracaná. Palmeiras. Ese fue el 2020. Muy feo. Y el del 21... Y de Paranaense le pulsaron a jugar Paranaense en el primer tiempo y ya no tenía sentido el partido. Y mira que en el del 21 fue en Montevideo, donde Gustavo Gómez mete un gran pase. Palmeiras Flamengo, Ese, por ejemplo, lo vi ya en el segundo tiempo. Por eso. O sea, agarrar... O sea, no es el ritual de preparar ya el asado al mediodía, juntarte con los muchachos, a ver... como solemos hacer ahora en la última final de Champions y Libertadores, ¿verdad? Sí, sí. Que hacemos y no sé si hay ánimo ahora para... La Sudamericana, por ejemplo, por los resultados que se ven en los partidos, ya genera más entusiasmo. Claro. Por el 1-1 y el 2-2. Sí, están más parejas las series. Las series están más parejas, ¿sí? Totalmente. Pero igual está latente de eso que, otra vez los equipos de Brasil. Mira si dan porque te pueden ganar yo de visitante. Tranquilamente. Y los brasileños. Cruzeiro empató de local, pero puede ganar tranquilamente en Lanús y Corinthians puede ganar en Avellaneda. Digo, si se va a la final Corinthians-Cruzeiro, acá en cancha de Cerro Porteño, van a hacer póker completo para los brasileños, que ahí sí que hay que ver si ya pasó, ¿no? Porque creo que la Sudamericana, a diferencia de la Libertadores, ha tenido otro finalista. Creo que en Sudamericana no hubo final brasileña. No, final brasileña no. Siempre apareció un Independiente del Valle, Lanús. Sí. Defensa y Justicia. Sí. ¿Final Argentina hubo? Sí. Defensa con Lanús. Sí. Fue una de las finales argentinas. Sí, Edgar. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. En Credisimple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario, te regalamos una cuota para que ya nada te detenga. Encontranos en redes como credisimple.py o llámanos al 0992-580.000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credisimple, fácil y rápido. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. El socio del Club Cerro Porteño, Juan Marcelo Curiluc, cuestionaba el balance, habló aquí también en Cardinal con respecto a lo que venía pasando en la asamblea y cuestiona justamente los números en el Club Cerro Porteño. Lo escuchamos a Juan Marcelo Curiluc. El club al 2023 le debe, pero es una mentira también esa deuda a Zapat. Aquí está $15,241,544. En guaraní es 111,013,617,264. Es lo que le debe supuestamente el club a Juan José Zapac. Otro punto también que dijo, el tema de la deuda bancaria. Primero dijo 40 y después dijo 20.
el club le debe a los bancos, le debe 17.232.309 dólares. Eso en guaraní es 125.513.595.002 guaraníes al 2023, Bruno. Es una mentira total lo que dijo este señor Diego Tuma. Este es el olimpero asociado de los Zapat, que quiere que Zapat esté 100 años más en el club. ¿Para qué? Para que su club siga siendo para arriba. Ahora, y otro tema que también habló de que la deuda que el doctor Juan José Zapague es el, ¿cómo era que digo? Es el garante. Claro, que los bancos no van a aceptar, o que cualquiera no puede ir a los bancos porque Juan José Zapag es garante, y que cualquiera no puede ser garante ante los bancos. Pero te comento, Bruno, que en el estatuto, en el artículo 63, en uno de los ítems, dice: el presidente asumirá la responsabilidad de los pasivos generados bajo su administración que superen los ingresos ordinarios del club. Asimismo, asumirá la condición de codeudor solidario en las obligaciones bancarias, financieras o crediticias generadas bajo su administración. Eso significa que la deuda que el club bajo la administración del doctor Juan José Zapac no se extingue cuando él sale. Esa deuda le sigue a él. Si es que, por ejemplo, el club no llega a pagar sus obligaciones, que eso no vamos a permitir, el club, la deuda esa se va a ir por Juan José Zapac. Eso significa esto. Y es mentira de que el club no va a poder pagar. Y es mentira lo de los $1 millón que tiene que poner. Imagínate, él no supo explicar cuánto es el ingreso anual del club, genuino del club. El ingreso genuino del 2023, de 2023 fue de $25.064.000, Bruno. Del 2023, 25 millones. O con 25 millones no puedes armar un equipo que te puede ganar una apertura, clausura o un Copa Paraguay. Este equipo, este plantel le cuesta a Cerro. ¿Sabes cuánto le cuesta a este plantel?